Heredé lo que todos llamaban una casa del árbol sin valor en medio de la nada. Pero cuando presioné mi mano contra el suelo vivo bajo mis pies, me di cuenta de que mi tía fallecida no me había dejado una reliquia. Me había dejado una fortuna tan peligrosa que algunas personas ya habían matado para mantenerla oculta. Antes de sumergirme en la historia, asegúrate de pulsar el botón de suscripción, porque mañana voy a publicar una historia muy especial que te dejará boquiabierto. Me llamo Sara y hace 6 meses estaba en un tribunal viendo cómo mi vida entera se dividía como si no fuera más que muebles en un mercadillo. Mi marido Marcus estaba sentado al otro lado del pasillo con un traje que yo había planchado 100 veces. Tenía la mano apoyada en la rodilla de una asistente legal de 24 años de su bufete. Ella lucía esa sonrisa de confianza que solo se tiene cuando nunca has tenido que luchar por nada. Nunca tuvo que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar comida. Nunca tuvo que explicarle a una hija de 7 años por qué papá ya no vive aquí. La voz del juez era monótona, incluso aburrida, mientras leía el acuerdo. Marcus se quedó con la casa, el coche y la cuenta de ahorros que habíamos acumulado juntos durante 9 años de matrimonio. A mí me dieron 60 días para mudarme, una pensión alimenticia mínima que apenas cubriría la mitad de los gastos escolares de nuestra hija Riley, y una puntuación crediticia tan dañada que ni siquiera podría alquilar un apartamento decente sin una balista, que no tenía. Mi abogada, una amable mujer mayor que había aceptado mi caso de forma gratuita porque había visto esta historia repetirse demasiadas veces, me apretó la mano bajo la mesa. Pero la amabilidad no paga el alquiler. La compasión no pone comida en la mesa. Y la lástima, desde luego, no te devuelve los años que pasaste construyendo una vida con alguien que te miraba a los ojos cada mañana y te mentía. Salí de ese juzgado a la gris tarde de octubre con todas mis pertenencias en la parte trasera de un Honda Civic de 10 años que apenas arrancaba en las frías mañanas. Riley estaba sentada en el asiento trasero, con la mochila apretada contra el pecho, los ojos rojos de llorar, pero esforzándose por ser valiente por mí. Tenía 7 años y ya estaba aprendiendo que el mundo podía resquebrajarse bajo tus pies sin previo aviso. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó con voz débil. La miré por el espejo retrovisor, con sus rizos oscuros cayendo alrededor de su cara, y esbocé una sonrisa que no sentía. A algún lugar nuevo, cariño. A algún lugar mejor. No tenía ni idea de dónde estaba ese lugar. Solo sabía que no podía ser aquí. Acabamos en un pequeño apartamento al borde de la ciudad, el tipo de lugar donde las paredes eran tan finas que se podía oír a los vecinos discutir a las 2 de la madrugada, y el casero solo arreglaba las cosas cuando se le amenazaba con demandarlo. La moqueta estaba manchada, el grifo del baño goteaba constantemente y la calefacción hacía ruidos como si intentara comunicarse con los muertos. Pero era nuestro, más o menos. Mientras pudiera reunir $750 al mes, trabajaba en 3 sitios para que eso fuera posible. Durante el día daba clases de arte en la escuela primaria de Riley, un trabajo que apenas pagaba por encima del salario mínimo, pero que al menos me permitía estar cerca de ella. Por las tardes, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad, aspirando los suelos de las empresas, mientras todos los demás se iban a casa con sus familias. Y los fines de semana, trabajaba de camarera en un restaurante llamado Maggie's, sirviendo café y huevos a camioneros e insomnes que dejaban propinas de 25 centavos. Tenía 32 años y me sentía anciana. Tenía las manos secas y agrietadas por los productos químicos de limpieza. Me dolían constantemente los pies. No recordaba la última vez que había dormido más de 4 horas seguidas. Pero cada mañana me despertaba, le preparaba el desayuno a Riley, le trenzaba el pelo y la acompañaba al colegio como si todo fuera bien. Porque eso es lo que hacen las madres. Nos mantenemos fuertes incluso cuando nos estamos derrumbando. Lo peor no era el agotamiento ni el miedo a no poder pagar las facturas. Eran las miradas, la lástima de los otros padres al dejar a sus hijos en el colegio, los susurros a escondidas en el supermercado, la forma en que la madre de Marcus había dejado de saludarme por completo, como si nunca hubiera formado parte de la familia. La forma en que el pueblo me trataba como si de alguna manera hubiera fracasado, como si el divorcio fuera culpa mía, como si debiera haberme esforzado más por retener a un hombre que ya había decidido que no valía la pena quedarse conmigo. Dejé de ir a lugares donde pudiera encontrarme con gente que conocía. Dejé de contestar las llamadas de viejos amigos que querían saber cómo estaba,
pero que en realidad solo querían los detalles para poder cotillear más tarde. Me hice pequeña, invisible, tratando de sobrevivir un día tras otro. Riley se merecía algo mejor. Se merecía una madre que no estuviera constantemente estresada, un hogar que le diera seguridad, una vida en la que no tuviéramos que contar cada céntimo antes de comprar leche. Pero lo único que podía darle era amor y la promesa de que lo resolveríamos juntas. Algunos días eso me parecía suficiente. La mayoría de los días, no. Era un martes a finales de noviembre cuando llegó la carta. Acababa de llegar a casa de la escuela primaria, todavía con mis vaqueros salpicados de pintura y agotada por haber tenido que separar una pelea entre dos alumnos de quinto curso por un tubo de pegamento. El correo estaba metido en el buzón oxidado junto a la puerta, en su mayoría facturas y ofertas de tarjetas de crédito a las que nunca podría optar. Pero había un sobre que destacaba. Era de papel grueso de color crema, caro. La dirección del remitente decía Whitmore and Associates, abogados, con una dirección a 3 pueblos de distancia. Se me revolvió el estómago. Más problemas legales. Quizás Marcus estaba tratando de reducir aún más la pensión alimenticia. Quizás había olvidado pagar algo que ni siquiera sabía que debía. Lo abrí allí mismo, en el aparcamiento, con las manos temblorosas. Estimada señorita Sarah Brennan, comenzaba. El uso formal de mi apellido de soltera me resultaba extraño. Solo había vuelto a utilizarlo después del divorcio, recuperando la identidad que había enterrado bajo el apellido de otra persona durante casi una década. Lamentamos informarle del fallecimiento de su tía, Evelyn Brennan. La señorita Brennan falleció el 19 de octubre a la edad de 76 años. Como administrador de su patrimonio, le escribo para informarle de que ha sido nombrada única beneficiaria de sus activos restantes. Dejé de leer, me quedé mirando las palabras y las volví a leer. Apenas recordaba a la tía Evelyn, una figura distante de las reuniones familiares de mi infancia, siempre callada, siempre observando desde un segundo plano. Creía que había vivido en algún lugar de las montañas. No había hablado con mi padre en años debido a algún desacuerdo familiar que nadie me había explicado nunca. La había visto quizás 5 veces en toda mi vida, la última cuando tenía 12 o 13 años, y me había dejado algo. La carta continuaba. El patrimonio de la señorita Brennan consiste principalmente en una propiedad situada en el 1742 de Hollow Ridge Road. Le rogamos que se presente en nuestras oficinas lo antes posible para formalizar la transferencia de la escritura y discutir los detalles de la herencia. Una propiedad, no dinero, ni ahorros, ni nada que pudiera resolver mis problemas inmediatos. Solo una propiedad. Probablemente una choza destartalada en medio de la nada por la que tendría que pagar impuestos o vender por 4 duros. Aún así, era algo. Y algo era más de lo que tenía ayer. Llamé al número que figuraba en el membrete de la carta esa noche, después de que Riley se acostara. Una recepcionista con una voz compasiva y entrenada me citó para el viernes por la tarde. Tendría que faltar al trabajo, perder medio día de sueldo, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué había estado guardando la tía Evelyn todos estos años? ¿Y por qué dejármelo a mí, una sobrina a la que apenas conocía? El viernes llegó envuelto en una lluvia fría que tiñó el mundo de gris y lo hizo miserable. Dejé a Riley en el colegio, con su impermeable 2 tallas más grande, porque lo había comprado en una tienda de segunda mano, con la esperanza de que le quedara bien cuando creciera, y conduje 45 minutos hasta la dirección que figuraba en la carta. Whitmore and Associates ocupaba una pequeña y elegante oficina en un edificio histórico del centro de la ciudad, el tipo de lugar con paneles de madera auténtica y accesorios de latón que probablemente llevaban allí desde 1920. Una secretaria me condujo a una sala de conferencias donde un hombre de unos 60 años esperaba sentado, con gafas de montura metálica en la nariz y archivos esparcidos por la mesa. Señorita Brennan, se levantó y me tendió la mano. Jonathan Whitmore, gracias por venir. Nos sentamos. Me pasó una carpeta. Su tía era una mujer extraordinaria, comenzó. Muy reservada, muy particular. Acudió a mí hace 15 años para redactar su testamento con instrucciones explícitas. Quería que usted heredara la propiedad. ¿Por qué yo?, pregunté. Apenas la conocía. Whitmore sonrió levemente. Ella sabía más de ti de lo que crees. Seguía tu vida desde la distancia. Cuando se enteró de tu divorcio, modificó su testamento.
Dijo, y cito textualmente, Sarah necesitará raíces, Dale las mías. Se me hizo un nudo en la garganta. Esta mujer, a la que apenas recordaba, había estado observándola y cuidándola cuando todos los demás le habían dado la espalda. La propiedad, continuó Whitmore, tiene aproximadamente 47 acres en la región de Hollow Ridge. Incluye una estructura bastante singular construida en el bosque. Tu tía la llamaba su santuario. Sacó unas fotografías. Me incliné hacia adelante. Lo que vi me dejó sin aliento. No era una casa. Era una casa en un árbol, pero no del tipo que construyen los niños con madera y clavos. Era una obra maestra. Construida alrededor de 6 enormes robles centenarios, la estructura tenía 3 pisos con plataformas y pasarelas que conectaban los troncos. La madera se había desgastado hasta adquirir un color gris plateado que se mezclaba con la corteza. Las ventanas captaban la luz como si fueran ojos. Parecía sacada de un cuento de hadas, orgánica y deliberada, como si los propios árboles hubieran crecido a su alrededor. Ella construyó esto, susurré, a lo largo de muchos años, confirmó Whitmore, en su mayor parte con sus propias manos. Algunos artesanos locales la ayudaron con los aspectos más técnicos, pero fue su visión, su diseño. Vivió allí durante más de 30 años. No podía dejar de mirar las fotos. Era hermoso, imposible, y de alguna manera, ahora era mío. Hay algunas complicaciones, dijo Whitmore con cautela. Los impuestos sobre la propiedad están al día, pagados hasta finales de año, pero la estructura en sí es poco convencional. Puede que no cumpla con los códigos de construcción modernos. Puede que tenga dificultades para asegurarlo, y la ubicación es bastante remota. ¿Puedo verlo?, pregunté. Él sonrió. Esperaba que lo preguntaras. Tengo aquí las llaves. La propiedad es suya a partir de hoy. Me entregó un viejo llavero de latón con 3 llaves, cada una diferente, desgastadas por el uso. Junto con ellas, un sobre sellado con mi nombre escrito en elegante letra cursiva. Su tía le dejó esto, dijo, para que lo abriera cuando visitara la propiedad por primera vez. Sostuve el sobre como si pudiera quemarme. A través del papel, podía sentir algo más dentro, algo pequeño y duro. El trayecto hasta Hollow Ridge me llevó otra hora, serpenteando por montañas que se volvían cada vez más escarpadas y salvajes a medida que dejaba atrás la civilización. El GPS perdió la señal 2 veces. Pasé por un pequeño pueblo, poco más que una gasolinera y una tienda de comestibles, donde paré para pedir indicaciones. La mujer detrás del mostrador, de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado, miró la dirección y levantó las cejas. La casa de Evelyn Brennan, dijo sin preguntar. Sí, soy su sobrina. La expresión de la mujer cambió a algo entre lástima y diversión. Heredaste la casa del árbol. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. Sí, se apoyó en el mostrador. ¿Piensas vivir allí? Aún no lo sé. No la he visto. Escribió las indicaciones en el reverso de un recibo. Siga por Ridge Road unos 13 kilómetros hacia el norte. Verá un desvío apenas señalizado. El camino de grava es accidentado. Otros 3 kilómetros más adelante. No tiene pérdida una vez que se acerque. Hizo una pausa. Mucha gente cree que ese lugar está maldito. Parpadeé. ¿Maldito? Evelyn era extraña, muy reservada. Algunos dicen que se escondía de algo. Otros dicen que protegía algo. La mujer se encogió de hombros. En cualquier caso, nadie va allí. No lo ha hecho nadie en años. ¿Por qué? Porque Evelyn dejó claro que los visitantes no eran bienvenidos y porque dudaba. Bueno, en esos bosques suceden cosas extrañas. Luces por la noche, ruidos, gente que se desorienta, se pierde. A lo largo de los años han desaparecido algunos excursionistas. Genial. Había heredado una casa del árbol encantada en medio de la nada. Gracias por las indicaciones, dije, cogiendo el recibo. Ten cuidado ahí fuera, me dijo mientras me marchaba. Y si decides venderla, hay gente que estaría interesada. Sobre todo promotores inmobiliarios. El terreno tiene valor, aunque la estructura no lo tenga. Lo archivé. Si las cosas se ponían realmente desesperadas, quizá vender fuera una opción. El trayecto hasta la propiedad fue tan accidentado como ella me había advertido. El camino de grava serpenteaba a través de un espeso bosque, con las ramas rozando los laterales de mi coche. Estuve a punto de dar media vuelta 2 veces, convencido de que había tomado un desvío equivocado. Pero entonces los árboles se abrieron y la vi. Las fotografías no le hacían justicia. La casa del árbol se alzaba desde el suelo del bosque,
como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Los 6 robles que la sostenían eran enormes, con troncos de más de 4,5 metros de circunferencia, y sus ramas se extendían formando un dosel que filtraba la luz del sol de la tarde en rayos dorados. La estructura los rodeaba en niveles conectados por pasarelas de madera y puentes de cuerda que se balanceaban suavemente con la brisa. Aparqué y salí del coche. El aire aquí era diferente, más limpio, con un ligero aroma a pino y tierra. Reinaba un silencio absoluto, salvo por el viento que se movía entre las hojas y el canto lejano de un pájaro. A Riley le encantaría esto. Me acerqué, con mis botas crujiendo sobre las hojas caídas. De cerca, pude apreciar la artesanía. Cada tabla encajaba a la perfección. Las ventanas eran de cristal auténtico, no de plástico. Una escalera de caracol rodeaba el roble más grande y conducía a la entrada principal. Subí lentamente, pasando la mano por la suave barandilla de madera. Cada peldaño era sólido y estaba bien conservado. En la parte superior, una plataforma de unos 6 metros de altura se extendía entre 2 árboles. La puerta era sencilla, de madera tallada con herrajes de latón. Utilicé la primera llave. Giró con suavidad. La puerta daba a una única habitación grande que ocupaba toda la primera planta. Las ventanas de todos los lados la llenaban de luz. El suelo estaba hecho de tablones anchos, pero algo en él me pareció extraño de inmediato, cálido, casi suave bajo mis pies, no en el sentido de podrido, sino como si cediera, como si respirara. Me quedé quieto, sintiéndolo. El suelo parecía latir suavemente, con un ritmo tan débil que podría haber sido mi imaginación. La habitación estaba escasamente amueblada. Una cama sencilla en una esquina, una mesa y sillas cerca de la ventana. Las estanterías cubrían una pared y estaban llenas de volúmenes sobre botánica, ecología y arquitectura. Una estufa de leña estaba fría y apagada. Todo estaba limpio, sin polvo, como si alguien acabara de estar allí. Caminé por el perímetro. Mis pasos casi no hacían ruido. El suelo se sentía diferente en cada lugar. Más cálido en algunos sitios, más frío en otros. Me arrodillé y presioné la palma de mi mano contra la madera. Definitivamente estaba cálida, pero no por la luz del sol. Esa esquina estaba en sombra. Y allí estaba ese latido de nuevo, débil, pero inconfundible, como un latido del corazón. Retiré la mano, inquieta. Sobre la mesa, encontré una nota con la misma elegante caligrafía que el sobre que me había dado Whitmore. Estaba dirigida a mí. Sarah, bienvenida a casa. Sé que tienes preguntas. Las respuestas están abajo. Ten paciencia, ten curiosidad. Las raíces contienen más que agua. Con cariño, tía Evelyn, las raíces contienen más que agua. Volví a mirar al suelo. Raíces. Por supuesto, la casa del árbol estaba construida en árboles vivos. Sus raíces se extendían por debajo de toda la estructura, profundizando en la tierra. Pero ¿por qué lo expresaba de esa manera? ¿Por qué hacerlo parecer un acertijo? Exploré el resto de la estructura. Una estrecha escalera conducía a un segundo nivel que albergaba una pequeña cocina y un cuarto de baño con un inodoro de compostaje y un sistema de recogida de agua. Otra escalera conducía a un tercer nivel abierto al cielo, con una plataforma perfecta para observar las estrellas. Era brillante, sostenible, hermoso y completamente impracticable para una madre soltera que intentaba sobrevivir en el mundo real. Todavía de pie en esa plataforma superior, mirando el bosque que se extendía en todas direcciones, sentí algo que no había sentido en meses. Paz, como si pudiera respirar plenamente por primera vez desde el divorcio. Tal vez podría hacer que esto funcionara. Tal vez este era el nuevo comienzo que había estado buscando desesperadamente. Bajé al nivel principal y abrí el sobre sellado que Whitmore me había dado. Dentro había una pequeña llave de latón, diferente a las demás, con una forma inusual y una breve carta. Sarah, si estás leyendo esto, ya lo has sentido. El suelo vive porque los árboles viven. Lo que he construido aquí es más que un refugio, es un guardián. Bajo este suelo, bajo estas raíces, yace algo que he protegido toda mi vida. Algo que vale más que cualquier cantidad de dinero. Algo peligroso por lo que la gente mataría para poseerlo. Ahora te lo confío a ti porque eres más fuerte de lo que crees. Te han destrozado. Sí, pero las cosas rotas pueden curarse y convertirse en algo más poderoso que antes. La tercera llave abre el camino hacia abajo. Úsala cuando estés lista para saber la verdad. Pero ten cuidado.
Una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Una vez que abras esa puerta, tu vida nunca volverá a ser la misma. La decisión es tuya. Creo en ti. Siempre lo he hecho. Tía Evelyn. Mis manos temblaban mientras lo leía una y otra vez bajo el suelo. Algo protegido, algo peligroso. Miré la pequeña llave de latón en mi palma, luego el suelo bajo mis pies. En algún lugar allí abajo, escondido bajo madera viva y raíces antiguas, había un secreto que había mantenido a mi tía aislada en estos bosques durante 30 años. Un secreto que ahora era mío. El sol se ponía, pintando el bosque con tonos naranjas y morados. Tenía que volver con Riley, pero no podía dejar de pensar en esa llave, en lo que podría abrir. Las raíces contienen más que agua. Metí la llave y la carta en mi bolsillo, cerré la puerta tras de mí y bajé por la escalera de caracol. Cuando llegué a mi coche, miré una vez más hacia la casa del árbol que se alzaba contra el cielo oscurecido. Ahora parecía diferente, no caprichosa ni tranquila. Parecía que estuviera esperando, y en lo más profundo de mi ser, en un lugar que no quería reconocer, sabía que volvería porque no tenía nada que perder y tal vez, solo tal vez, todo por ganar. No le conté a nadie lo de la carta. No es que tuviera a nadie a quien contárselo. Riley era demasiado joven para entenderlo y los pocos conocidos que me quedaban de mi antigua vida no me creerían de todos modos. Un secreto escondido bajo una casa en un árbol en el bosque. Parecía el argumento de una novela de aventuras para niños, no la vida real. Pero la llave se sentía muy real en mi bolsillo. La llevé conmigo a todas partes durante los 3 días siguientes. Mis dedos la buscaban constantemente, trazando su forma inusual. En el trabajo, durante mis turnos de limpieza, mientras servía café en la cafetería, no pensaba en nada más. ¿Qué podría haber allí abajo? ¿Por qué la tía Evelyn había pasado 30 años protegiéndola? ¿Y por qué dejármela a mí, alguien a quien apenas conocía? Las preguntas me atormentaban, haciéndose más fuertes con cada hora que pasaba. El jueves por la noche, después de acostar a Riley, me senté en la pequeña mesa de nuestra cocina con mi portátil y busqué todo lo que pude encontrar sobre Evelyn Brennan. No había mucho. Unos cuantos registros de propiedad que mostraban que había comprado el terreno en 1991, un viejo artículo de periódico de 1988 que mencionaba su nombre en relación con algún tipo de estudio medioambiental. Nada que explicara quién era realmente o qué podía estar ocultando. Intenté buscar la propiedad en sí, Hollow Ridge, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Todo lo que encontré fueron unas cuantas publicaciones en foros de excursionistas que advertían a otros que se mantuvieran alejados de la zona, historias sobre perderse en el bosque, fallos en el equipo, ruidos inexplicables por la noche, las mismas tonterías supersticiosas que había mencionado la mujer de la tienda. Nada de eso me ayudó. Cerré el portátil, frustrado. La única forma de obtener respuestas era volver, usar esa llave y ver qué había realmente debajo de ese suelo vivo. El viernes, después del colegio, recogí a Riley y le dije que íbamos a vivir una aventura. Sus ojos se iluminaron de una forma que no había visto desde antes del divorcio, y la culpa se apoderó de mí. Estaba tan obsesionado con sobrevivir que había olvidado que ella era solo una niña que necesitaba magia en su vida. ¿A dónde vamos?, preguntó, saltando en su asiento elevador. ¿Recuerdas que te hablé de la tía Evelyn, la que falleció? Ella asintió con la cabeza, moviendo sus rizos oscuros. Nos dejó un lugar especial, una casa en los árboles. Pensé que podríamos ir a verla juntas. Riley dio un grito de alegría. Una casa en un árbol de verdad, como en mis libros. Incluso mejor que en tus libros, cariño. El trayecto me pareció más corto esta vez, quizá porque no estaba sola. Riley pegó la cara a la ventanilla mientras serpenteábamos por las montañas, señalando ciervos, la forma en que la luz se filtraba a través de las ramas, todo con la maravilla que solo los niños poseen. Cuando llegamos a la propiedad y vio la estructura que se alzaba en el bosque, se quedó completamente en silencio. Luego, en un susurro, dijo, «Mamá, es un castillo». Y, al verlo a través de sus ojos, era un castillo construido por una reina que había elegido la soledad por encima de la sociedad, la naturaleza por encima del ruido, los secretos por encima de la seguridad. Subimos juntas la escalera de caracol, con la pequeña mano de Riley agarrada a la mía. Abrí la puerta y la observé explorar, corriendo de ventana en ventana, exclamando ante cada detalle.
Tocó las estanterías, recorrió con los dedos la madera tallada de la mesa, giró en círculos en medio de la habitación. Luego se detuvo e inclinó la cabeza. Mamá, el suelo está caliente. Me arrodillé a su lado. Lo sé, cariño. La casa está construida sobre árboles vivos. Probablemente sus raíces estén debajo de nosotros. Ella apoyó ambas palmas contra la madera, con expresión seria y concentrada. Parece que respira. Mi corazón dio un vuelco. Yo había sentido lo mismo, pero lo había descartado como imaginación. Escuchar a Riley decirlo lo hizo real. ¿Te da miedo?, le pregunté con delicadeza. Ella negó con la cabeza. No, se siente bien, como si nos estuviera saludando. Pasamos la tarde allí, comiendo los sándwiches que había preparado. Riley dibujaba el paisaje mientras yo exploraba con más detenimiento. Examiné cada rincón de la planta principal, buscando cualquier cosa que pudiera indicar dónde debía usarse la tercera llave. No encontré nada obvio. No había puertas ocultas, ni cerraduras en las paredes. Solo el extraño suelo cálido y esa persistente sensación de estar siendo observada por algo que no significaba ningún peligro, pero que sin duda estaba presente. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el bosque de profundos tonos dorados y púrpuras, Riley bostezó. ¿Podemos volver, mamá? ¿Podemos quedarnos aquí alguna vez? Miré a mi alrededor, a la cama en la esquina en la que cabíamos perfectamente las dos, a la funcional cocina de arriba, al tranquilo aislamiento de todo aquello. El alquiler de nuestro apartamento era mensual. Estaba gastando mucho dinero en el alquiler de un lugar que nos hacía sentir miserables a las dos. Quizás, le dije. ¿Te gustaría? Ella asintió somnolienta. Aquí me siento segura. ¿Seguro? A pesar del misterio que se escondía bajo nuestros pies, a pesar de las advertencias, a pesar de todo lo lógico que decía que era una locura, yo también lo sentía. Esa noche, después de acostar a Riley en el apartamento, tomé una decisión. Nos mudaríamos a la casa del árbol, al menos temporalmente. Ahorraría el dinero del alquiler. Le daría a Riley una infancia llena de aventuras en el bosque, en lugar de paredes delgadas y vecinos que discutían, y descubriría lo que la tía Evelyn me había dejado. Tardé 2 semanas en hacerlo realidad. Di aviso del apartamento, empaqué nuestras escasas pertenencias y un frío sábado a principios de diciembre, nos mudamos a la casa del árbol a tiempo completo. Las primeras noches fueron de adaptación. Los sonidos del bosque eran muy diferentes del ruido de la ciudad, el viento entre las ramas en lugar del tráfico, los búhos en lugar de las sirenas. La madera de la estructura crujía y se asentaba. No era alarmante, solo estaba viva. Riley se adaptó al instante, durmiendo mejor que en meses, acurrucada bajo las colchas que habíamos encontrado en un baúl, diciendo que olían a canela y pino. Yo me adapté más lentamente. Cada noche, tumbada despierta después de que Riley se durmiera, sentía ese pulso a través del suelo, más fuerte en la oscuridad, más insistente, como si algo intentara comunicarse, intentara decirme que era el momento. En nuestra quinta noche allí, me desperté y vi a Riley de pie junto a mi cama. Mamá, susurró. ¿Oyes eso? Me senté al instante, alerta. ¿Oír qué, cariño? El zumbido que viene de debajo del suelo. Escuché. Al principio nada. Luego, débil pero inconfundible, una baja vibración. No era exactamente un sonido, más bien una frecuencia que sentía en mis huesos. No pasa nada, le dije, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Probablemente solo sean las raíces, los árboles acomodándose para pasar la noche. Riley se subió a la cama conmigo y se acurrucó a mi lado. Suena como un canto, como si el suelo estuviera feliz de que estemos aquí. La abracé hasta que se volvió a dormir, pero yo me quedé despierta, escuchando ese zumbido, sintiéndolo a través del colchón, a través de mi piel, en mi pecho. El suelo no solo estaba vivo, era consciente. A la mañana siguiente, después de acompañar a Riley montaña abajo para que cogiera el autobús escolar, una concesión a la vida normal que requería una caminata de 20 minutos en cada sentido, volví sola a la casa del árbol. Me quedé de pie en el centro de la sala principal, con la llave de latón en la mano, y hablé en voz alta. Sé que estás aquí. Sé que estás intentando mostrarme algo. Ahora estoy lista. Por favor, silencio. Me sentí tonta. Entonces, una sensación de calor se extendió por las tablas del suelo bajo mis pies. Las vetas de la madera comenzaron a cambiar.
O tal vez mis ojos finalmente veían lo que había estado allí todo el tiempo. Surgió un patrón, en espiral desde el centro de la habitación, siguiendo las líneas naturales de la madera, pero demasiado deliberado para ser aleatorio. Y en el centro, casi invisible contra las vetas, una pequeña hendidura circular. Me arrodillé y la toqué. Era del tamaño exacto de la cabeza de una llave de latón. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave y la giraba. Se oyó un clic, y luego un sonido como un suspiro. Una sección del suelo de aproximadamente 1 metro cuadrado comenzó a bajar, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Cogí mi linterna y miré hacia abajo. Unos escalones de piedra, viejos pero bien conservados, descendían en espiral hacia la tierra. El aire que subía desde abajo era fresco y traía un olor que no pude identificar, mineral y antiguo, como el interior de una cueva. Toda mi parte racional gritaba que parara, que cerrara esa puerta y olvidara que la había abierto. Pero la parte que lo había perdido todo, la parte que ya no tenía nada que temer porque el miedo ya se lo había llevado todo, esa parte dio un paso adelante. Descendí a la oscuridad. La escalera de caracol bajaba más de lo que parecía posible. 20 escalones, 30, 40. Conté cada uno de ellos, con el haz de mi linterna rebotando en las paredes de piedra que parecían talladas a mano. A los 53 escalones, la escalera terminaba y daba paso a una cámara. Barrí con la linterna todo el espacio, tratando de comprender lo que veía. La cámara era enorme, de al menos 9 metros de ancho, con un techo sostenido por las enormes raíces de los robles que había arriba. Colgaban como los arcos de una catedral, aún vivos, con la corteza reluciente por la humedad. Las paredes eran de piedra encajada sin mortero, con una técnica que parecía antigua, y a lo largo de esas paredes, construidas en alobes, había estantes que contenían cajas, docenas de ellas. Me acerqué a la más cercana, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. La caja era de madera oscura, sellada con cera que parecía intacta. En la parte superior había una etiqueta escrita con la letra de la tía Evelyn. Colección 1, bonos al portador, 1978 a 1985. Valor estimado, 2 millones. 2 millones de dólares. Las piernas me fallaron. Me senté con fuerza en el suelo de piedra, mirando fijamente la caja. Me obligué a levantarme para comprobar la siguiente caja. Colección 2, certificados de oro, 1960 a 1977. Valor estimado 8 millones. La siguiente colección 3, sellos raros, 1860 a 1920. Valor estimado 1 millones. Ahora me movía más rápido, leyendo etiqueta tras etiqueta, con la mente incapaz de procesar los números. Documentos históricos, 4 millones. Moneda y bonos confederados, 7 millones. Diamantes de grado de inversión, 3 millones. Y así sucesivamente, caja tras caja tras caja, cada una cuidadosamente catalogada, cada una conteniendo una riqueza más allá de lo que yo podía comprender. En el extremo más alejado de la sala, encontré un escritorio. Sobre él, un diario de cuero, varias carpetas de archivos y una carta con mi nombre. Lo que viene a continuación lo cambia todo para mí. Quédate y no olvides suscribirte. Abrí la carta con manos temblorosas. Mi querida Sara, si estás leyendo esto, es que has llegado a la cámara acorazada. Has sido lo suficientemente valiente como para mirar más allá de la superficie, para confiar a pesar de tu miedo. Ese valor es la razón por la que te elegí. Déjame contarte una historia. En 1976 tenía 29 años y trabajaba como contable forense para el gobierno federal. Era buena en mi trabajo, quizás demasiado buena. Descubrí algo que las personas poderosas querían desesperadamente mantener oculto. Un plan de corrupción en el que estaban involucrados senadores, jueces federales, ejecutivos de empresas y organizaciones criminales. Blanqueaban dinero a través de una compleja red de inversiones fraudulentas, robando de los fondos de pensiones, de los contribuyentes, de las personas que menos podían permitirse perder nada. El plan llevaba más de una década en marcha. La cantidad total robada superaba los 900 millones de dólares. Reuní pruebas. Construí un caso irrefutable. Estaba previsto que testificara ante un gran jurado
El 14 de octubre de 1976. El 10 de octubre, entraron a robar en mi apartamento. No se llevaron nada, pero dejaron un mensaje. Detente o muere. No me detuve. El 12 de octubre, mi coche fue empujado fuera de la carretera. Sobreviví con heridas leves, pero el mensaje era claro. Esa gente me mataría para protegerse. Me escondí. Me llevé las pruebas, pero también me llevé algo más. Parte de mi investigación me había obligado a incautar activos y congelar cuentas. En el caos de mi desaparición, ciertos activos incautados, activos que legalmente no pertenecían a nadie porque se habían obtenido a través de actividades delictivas, pasaron a mi poder. 310 millones de dólares en riqueza imposible de rastrear. Bonos al portador que no requerían identificación. Certificados de oro de una época anterior al seguimiento electrónico. Objetos de colección raros que existían en un mercado gris donde rara vez se cuestionaba su procedencia. Lo cogí todo, pero no para mí. Utilicé parte para construir este santuario y desaparecer por completo. Lo tomé como un seguro, como una ventaja, como una prueba de que aún podía destruirlos si alguna vez me encontraban. Durante 30 años he vivido aquí, protegiendo estos activos, esperando el momento adecuado para utilizarlos. Ese momento nunca llegó. Los hombres que me amenazaban murieron o se retiraron. La corrupción que descubrí fue sustituida por nueva corrupción, nuevos planes, nuevos delincuentes. El mundo siguió adelante, pero yo no pude. No podía confiar en el sistema que había fallado en protegerme. No podía confiar en que se hiciera justicia. Así que esperé, observé y construí esta bóveda. Ahora es tuya. 310 millones de dólares en activos imposibles de rastrear. Puedes quedártelos, puedes usarlos. Por fin puedes tener la seguridad y la libertad que te mereces. O puedes hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Puedes sacarlo a la luz. Puedes usarlo para exponer la corrupción que aún existe. Puedes asegurarte de que la gente conozca la verdad. La elección es totalmente tuya. Pero ten en cuenta esto. En el momento en que saques algo de esta bóveda, en el momento en que intentes vender o usar estos activos, atraerás la atención, una atención peligrosa. Hay personas y organizaciones que llevan décadas buscando en silencio esta fortuna. Creen que es un mito, un rumor. Pero si se enteran de que es real, si se enteran de que tú la tienes, vendrán a por ti. Te amenazarán. Puede que intenten matarte. Siento cargarte con esto, pero creo que eres lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Ya has sobrevivido a la traición. Ya te has reconstruido a ti misma desde la nada. Tienes una fuerza que yo nunca tuve. En el escritorio encontrarás mis diarios, donde lo he documentado todo. La historia completa de la corrupción, los nombres de todos los implicados, las pruebas que he reunido. Algunos han muerto, otros siguen siendo poderosos. Usa esa información con prudencia. Te quiero, Sarah. Siempre he estado orgullosa de ti, incluso desde la distancia. Hazme aún más orgullosa, tía Evelyn. Leí la carta 3 veces antes de poder asimilarla. Luego abrí el diario. La primera entrada tenía fecha del 3 de marzo de 1976. La letra de Evelyn era precisa, metódica. Lo documentaba todo. Notas de reuniones, números de cuentas, conversaciones grabadas, fotografías de documentos, más de 200 páginas que detallaban una conspiración que se extendía desde Wall Street hasta Washington, D.C., nombres que reconocí, senadores que habían servido durante décadas, un juez del Tribunal Supremo que murió en el cargo, venerado como un héroe, directores generales de empresas que aún existían, que aún cotizaban en bolsa, y el alcance de todo ello, 900 millones de dólares robados de las pensiones de los trabajadores, de los fondos de la seguridad social, de las prestaciones de los veteranos, canalizados a través de sociedades ficticias, cuentas en paraísos fiscales, fondos de inversión falsos, todo documentado en la minuciosa contabilidad de Evelyn. Había hecho bien en huir, en esconderse. No eran personas que hicieran amenazas en vano. Cerré el diario y volví a mirar alrededor de la cámara acorazada. 310 millones de dólares, guardados en la oscuridad durante 30 años, esperando. Podría quedármelo, venderlo poco a poco, con cuidado, en mercados clandestinos. Evelyn incluso había dejado instrucciones sobre los contactos que había mantenido a lo largo de los años.
distribuidores que operaban en la zona gris de los objetos de colección y los activos raros. Podrías hacerme rico. Riley podría tenerlo todo. La universidad pagada, una casa de verdad, seguridad para el resto de nuestras vidas. O podría hacer lo que Evelyn me había pedido, sacarlo a la luz, exponer la corrupción, asegurarme de que se supiera la verdad. Ambas opciones me aterrorizaban. Subí las escaleras, con la mente dando vueltas, el suelo sellado detrás de mí con apenas un susurro, la llave caliente en la palma de mi mano. Durante el resto del día no pude concentrarme en nada. Intenté limpiar, organizar, hacer tareas normales, pero mis pensamientos seguían volviendo a esa cámara acorazada, a esas cajas, al peso imposible de la elección que tenía ante mí. Cuando Riley llegó a casa del colegio, parloteando sobre su día, sobre el proyecto de arte que había hecho, sobre su amiga Emma, que quería venir a visitar la casa del árbol, la abracé tan fuerte que chilló. Mamá, me estás aplastando. Lo siento, cariño. Es que te quiero mucho. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en la ventana y me quedé mirando el bosque. La luna estaba casi llena, pintando todo de plata y sombras. En algún lugar, la gente vivía una vida normal, trabajaba, pagaba facturas, sin saber que una fortuna en bienes robados se escondía bajo los antiguos robles. Pensé en Marcus, en cómo me había mirado en la sala del tribunal como si no fuera nada, en el juez que había dividido nuestra vida como si yo no hubiera contribuido a construirla, en todos los sistemas que me habían fallado, en todas las personas que me habían dado la espalda. Y pensé en Evelyn, sola en esta casa del árbol durante 30 años, demasiado asustada para confiar en nadie. No quería seguir teniendo miedo, no quería esconderme, pero tampoco quería morir. El sonido de un motor de coche me hizo quedarme paralizada. Aquí, a kilómetros de la carretera principal, no debería haber coches. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Los faros se acercaban lentamente por el camino de grava hacia la casa del árbol. Se me heló la sangre. Nadie sabía que estábamos aquí. Nadie excepto el abogado, Whitmore, y yo no le había dicho que nos habíamos mudado aquí. El coche se detuvo al pie de la escalera de caracol. Salió un hombre con chaqueta oscura y gorra de béisbol calada. Miró hacia la casa del árbol y luego sacó un teléfono, cuya pantalla iluminó su rostro por un momento. No lo reconocí, pero la forma en que se movía, la forma en que estudiaba la estructura, era profesional, calculada. Empezó a subir las escaleras. Agarré a Riley de la cama y le tapé la boca con la mano suavemente antes de que pudiera despertarse del todo y gritar. Abrió los ojos, confundida, asustada. «Shh», le susurré. «Hay alguien aquí. Tenemos que escondernos ahora mismo. No hagas ruido». Ella asintió, aterrorizada pero confiando en mí. La llevé al piso superior, al pequeño espacio de almacenamiento detrás del tanque de agua, y la metí dentro. «Quédate aquí. No salgas hasta que yo te recoja. Te prometo que vendré a buscarte. Mamá, te quiero. Sé valiente por mí». Cerré el panel y volví al piso principal justo cuando unos pasos llegaban a lo alto de las escaleras. Llamaron a la puerta con firmeza y autoridad. «Señorita Brennan, soy el agente Carson. Pertenezco al Departamento del Tesoro Federal. Necesito hablar con usted sobre su respuesta». El Tesoro Federal, en mitad de la noche en una propiedad que nadie debería saber que ocupábamos. No me lo creí ni por un segundo. «Es tarde», grité a través de la puerta. «Vuelva por la mañana con la identificación adecuada. Me temo que esto no puede esperar. Tenemos motivos para creer que su tía estaba en posesión de activos federales robados. Necesitamos inspeccionar la propiedad». Mi corazón latía con fuerza. Lo sabían. De alguna manera, ya lo sabían. «¿Tiene una orden judicial?», pregunté, orgullosa de que mi voz no temblara. Una pausa. «Entonces, señorita Brennan, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Abra la puerta». Miré al suelo, al lugar donde se ocultaba la entrada de la cámara acorazada. Si él entraba, si la encontraba, todo habría terminado. «Voy a llamar al sheriff», dije, sacando mi teléfono. No hay señal. Estábamos demasiado adentrados en las montañas. Nunca antes había necesitado llamar a nadie, así que no me había dado cuenta. «Aquí no hay señal», dijo el hombre, con voz que había perdido su tono profesional. «Nadie va a venir a ayudarte. Ahora, abre la puerta o la abriré yo mismo». Le oí probar la manilla, comprobar la cerradura.
La casa del árbol había protegido a Evelyn durante 30 años. Había protegido su secreto. Había protegido la verdad. Ahora tenía que protegernos a nosotros. Apoyé la espalda contra la puerta, mi mente barajando opciones. Las ventanas estaban demasiado altas para saltar. La única salida era pasar por encima de él. Riley estaba escondida arriba, a salvo por ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? El hombre de fuera empezó a dar patadas a la puerta. La madera aguantaba, pero no sabía por cuánto tiempo. Corrí hacia el escritorio donde había dejado el diario de Evelyn y la carta. No podía dejar que los cogiera. Las pruebas, la verdad, no podían caer en manos equivocadas. Otra patada. El marco de la puerta se astilló. Metí el diario y los papeles en mi chaqueta. Miré hacia el techo, donde Riley estaba escondida, y susurré una oración en la que no creía. La puerta se abrió de golpe, pero en lugar de que el hombre entrara corriendo, oí un gruñido, una lucha, el sonido de cuerpos golpeando la plataforma de madera de fuera. Corrí hacia la puerta y vi dos figuras forcejeando a la luz de la luna. El intruso y otra persona, alguien que había subido las escaleras detrás de él. El segundo hombre era mayor, tal vez de 60 años, con cabello gris y un rostro curtido que me resultaba familiar. Se movía con sorprendente agilidad, bloqueando un puñetazo y lanzando uno propio que hizo que el intruso trastabillara hacia atrás. ¡Entra!, me gritó el hombre mayor. Cierra la puerta con llave. ¿Quién es usted?, le grité. Un amigo de Evelyn. Ahora cierra la maldita puerta. El intruso se recuperó y sacó algo de su chaqueta. A la luz de la luna, vi el destello del metal. Una pistola. El hombre mayor también lo vio y se lanzó a un lado justo cuando un disparo resonó ensordecedor en el silencio del bosque. La bala impactó en una de las vigas de soporte, haciendo volar astillas. No lo pensé. Agarré la pesada sartén de hierro que colgaba junto a la estufa, la que probablemente Evelyn había usado para cocinar durante 30 años, y salí corriendo. El intruso apuntaba para disparar de nuevo, pero yo blandí la sartén con todas mis fuerzas y le golpeé en la muñeca. Gritó. La pistola cayó ruidosamente por el borde de la plataforma y desapareció en la oscuridad. El hombre mayor se abalanzó sobre él y juntos derribamos al intruso al suelo. Cogí una cuerda del cajón de los trastos, de las que Evelyn guardaba para hacer reparaciones, y le atamos las manos a la espalda. Solo entonces me permití respirar. El hombre mayor se puso de pie, jadeando, y me miró con ojos agudos a pesar de su edad. «Tú debes de ser Sarah. ¿Quién demonios eres tú?», le pregunté, sin soltar la sartén. «Me llamo Daniel Carver. Trabajé con tu tía hace mucho tiempo, antes de que desapareciera». Miró al intruso atado. «Y este pedazo de basura es precisamente la razón por la que ella permaneció oculta durante 30 años». El intruso nos miró con ira, pero no dijo nada. «¿Cómo sabías que tenías que venir aquí?», le pregunté. Daniel sacó su teléfono y me mostró la pantalla. «Llevo años vigilando la actividad alrededor de esta propiedad. Cuando alguien empezó a buscar a Evil y Brennan en esta dirección, supe que era solo cuestión de tiempo que enviaran a alguien». Miró la casa del árbol y luego volvió a mirarme. «He estado aparcado al final de la calle todas las noches durante la última semana, esperando». «¿Sabías lo de la cámara acorazada?», le dije. No era una pregunta, y él asintió lentamente. La ayudé a construirla. No la estructura en sí, sino la seguridad, los mecanismos de ocultación. Yo era el único en quien ella confiaba para contarle la verdad. Su expresión se suavizó. «A veces hablaba de ti. Decía que le recordabas a ella misma cuando era joven, fuerte, testaruda, demasiado honesta para tu propio bien». Las lágrimas me quemaban los ojos. Apenas me conocía. Sabía lo suficiente y creía que tú podrías manejar lo que ella no podía. Volvió a mirar al hombre atado, pero se equivocaba en una cosa. Creía que el peligro había pasado, que los hombres que la querían muerta habían desaparecido. Pero la codicia no muere, Sarah. Solo encuentra nuevos huéspedes. Desde arriba oí una vocecita. Mamá Riley. Había olvidado que seguía escondida, todavía aterrorizada. Subí corriendo las escaleras y la saqué del trastero, abrazándola con fuerza. «No pasa nada, cariño. Ya ha terminado. Estás a salvo». «¿Quién era ese hombre?», susurró, aferrándose a mí. «Alguien malo, pero no nos va a hacer daño, te lo prometo». Cuando volvimos a bajar, Daniel había puesto al intruso en pie. «Tenemos que llamar a las autoridades», dijo.
Pero no desde aquí. Iremos al sheriff del pueblo. Les diremos que hemos atrapado a un ladrón. Deja la cámara acorazada fuera de esto por ahora. ¿Y luego qué?, pregunté. Vendrán más. Tú mismo lo has dicho. La codicia no muere. Daniel me estudió durante un largo momento. Evelyn te dejó una opción, me lo dijo en su carta. ¿Has tomado una decisión? Miré a Riley en mis brazos, en la casa del árbol que se había convertido en nuestro hogar, al suelo bajo el cual esperaban 310 millones de dólares en secretos y pruebas. Pensé en pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, preguntándome cuándo vendría el próximo intruso. O podía hacer lo que Evelyn había tenido demasiado miedo de hacer, sacarlo a la luz, revelarlo todo, dejar que el mundo supiera la verdad. Sería peligroso, podría destruirme, pero esconderse no había salvado a Evelyn. El silencio no la había protegido, el miedo solo la había empequeñecido. Yo no iba a seguir siendo pequeña. He tomado una decisión, dije con voz firme. Voy a terminar lo que ella empezó. Daniel sonrió, con algo parecido al orgullo cruzando su rostro curtido. Entonces tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo. El bosque que nos rodeaba se había quedado en silencio, como si los propios árboles estuvieran escuchando, esperando a ver qué pasaba a continuación. La bóveda bajo mis pies latía con esa extraña calidez, y me di cuenta de que había estado intentando decirme algo todo el tiempo. Algunos secretos no están destinados a permanecer enterrados. Algunas verdades exigen ser dichas sin importar el costo, y yo ya no tenía miedo. Llevamos al intruso a la oficina del sheriff en el pueblo más cercano, poco después de las 3:00 de la mañana. Daniel nos siguió en su camioneta mientras yo conducía. Riley dormía en el asiento trasero, y el hombre atado me miraba desde el asiento del pasajero con un odio tan puro que me ponía la piel de gallina. Mantuve la sartén de hierro en mi regazo por si acaso. La sheriff, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado llamada Margaret Torres, escuchó nuestra historia con creciente escepticismo. Le dijimos que se trataba de un allanamiento de morada, un desconocido que intentaba entrar en la casa del árbol. Nos defendimos. Daniel lo había presenciado. Todo era cierto, pero no completo. La sheriff Torres detuvo al hombre, pero no sin antes mirarme directamente a los ojos y decirme, no tienes ni idea de lo que estás protegiendo. Enviarán a más, y la próxima vez no tendrás tanta suerte. La sheriff arqueó una ceja. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dijo él antes de que ella se lo llevara. Daniel y yo nos sentamos en la sala de espera mientras ella tramitaba el papeleo. Riley dormía sobre 2 sillas de plástico, con la cabeza en mi regazo, de algún modo tranquila a pesar de todo. Tiene razón, ¿sabes?, dijo Daniel en voz baja. Enviarán a más. ¿Quiénes son exactamente?, pregunté. La carta de Evelyn mencionaba a senadores, jueces, delincuentes, pero eso fue hace casi 50 años. La mayoría de esas personas deben de estar muertas a estas alturas. Daniel negó con la cabeza. Las personas cambian. El sistema no. La corrupción que Evelyn descubrió no era un plan puntual. Era una red. Y las redes crecen, evolucionan y reclutan nuevos miembros. Los hijos e hijas de esos senadores ahora están en el poder. Las empresas involucradas se fusionaron con otras empresas. Las organizaciones criminales se diversificaron. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Los 310 millones de dólares que se llevó tu tía estaban destinados a financiar operaciones durante décadas. Sin ellos, tuvieron que apresurarse a buscar nuevas fuentes. Los han estado buscando desde entonces. ¿Cómo se enteraron de mí?, pregunté. Yo solo supe de la herencia hace 3 semanas. Las transferencias de propiedad son registros públicos. En el momento en que Whitmore registró la escritura a tu nombre, cualquiera que estuviera vigilando el nombre de Evelyn Brennan habría sido notificado. Probablemente han tenido alertas configuradas durante 40 años, esperando a que ella apareciera o que su propiedad cambiara de manos. Me sentí mal. Entonces, ¿qué hago? Daniel se quedó callado durante un largo momento. Luego dijo, Evelyn te dio a elegir, quedarte con el dinero o revelar la verdad. Pero hay una tercera opción que ella no mencionó. ¿Cuál? Devolverlo todo de forma anónima, dejar que se lo queden, coger a Riley y desaparecer. Miré a mi hija con el rostro tan tranquilo mientras dormía y sentí que algo feroz y protector se alzaba en mi pecho. No, Sarah. No, repetí en voz más alta. He pasado los últimos 6 meses huyendo de mi exmarido, de mi antigua vida,
de todo lo que me hacía daño. Ya he dejado de huir. Si les doy lo que quieren, volverán a hacerlo todo otra vez. Robarán a más gente, harán daño a más familias, y Riley crecerá aprendiendo que el mundo es propiedad de quien esté dispuesto a ser lo suficientemente cruel como para quedárselo. Daniel me estudió con esos ojos penetrantes. Entonces tienes que entender a qué te enfrentas. No son solo gente poderosa. Están conectados, organizados y llevan medio siglo saliéndose con la suya. Si lo haces público, te destruirán. Desenterrarán todos los errores que hayas cometido, todas tus vulnerabilidades. Dirán que tú misma robaste los activos, que eres mentalmente inestable, que te lo estás inventando todo para llamar la atención. Que lo intenten, dije. Evelyn lo documentó todo. Tiene pruebas. Las pruebas se pueden desacreditar. Los testigos pueden ser silenciados. Las pruebas pueden desaparecer. Suspiró. No intento asustarte. Intento prepararte. El sheriff Torres regresó y me entregó un número de caso y una tarjeta. Lo retendremos durante 72 horas por allanamiento de morada, pero a menos que presentes cargos y testifiques, tendremos que dejarlo ir. ¿Qué te ha dicho? Le pregunté por qué estaba allí. Ella se encogió de hombros. Dice que es inspector de propiedades. Estaba comprobando si había infracciones de seguridad en la estructura. Dice que usted lo atacó sin provocación. Eso es ridículo, dije. Tenía un arma. Encontramos un arma en el bosque debajo de su casa del árbol. Sí, pero no hay pruebas de que fuera suya. No hay huellas en ella. Ella me miró atentamente. Señorita Brennan, ¿hay algo aquí que deba saber? ¿Algo más que un simple allanamiento de morada? Quería contárselo. Quería contárselo todo allí mismo. La cámara acorazada, el dinero, la conspiración. Pero Daniel me miró y negó ligeramente con la cabeza. No, dije, solo un allanamiento, pero quiero presentar cargos. Entonces tendrá que volver y presentar una declaración formal. Traiga todas las pruebas que tenga, fotos de los daños en la puerta, cualquier cosa. Nos marchamos cuando amanecía sobre las montañas. Daniel nos siguió hasta la casa del árbol y juntos inspeccionamos los daños causados por la pelea. El marco de la puerta estaba astillado, pero se podía reparar. Habría que rellenar los agujeros de bala en la viga de soporte. La plataforma donde habíamos luchado estaba rayada y manchada de sangre. Riley se despertó cuando llegamos, aturdida y confundida. Mamá, ¿qué pasó anoche? Tuve una pesadilla con un hombre armado. La subí por las escaleras, con Daniel siguiéndome. No fue un sueño, cariño, pero ya ha pasado. Fuiste muy valiente. Dentro preparé el desayuno mientras Daniel se sentaba a la mesa, incómodo en ese espacio doméstico. Riley lo observaba con curiosidad. ¿Eres mi abuelo?, preguntó. Él sonrió por primera vez desde que lo conocí. No, cariño, solo soy un viejo amigo de tu tía abuela Evelyn. ¿Sabías que ella construyó esta casa en los árboles? Sí, la ayudé con algunas cosas. Es la mejor casa del mundo, declaró Riley. Mamá dice que vamos a vivir aquí para siempre. Daniel me miró. ¿Ese es el plan? Volteé las tortitas, ganando tiempo para pensar. Ya no sé cuál es el plan. Hace 24 horas pensaba que había encontrado un lugar seguro para nosotros. Ahora sé que ningún lugar es seguro. Después del desayuno, envié a Riley a jugar fuera, a la vista de las ventanas, y Daniel y yo bajamos a la cámara acorazada. Se quedó en el centro de la sala, mirando las cajas que había ayudado a esconder décadas atrás. Nunca pensé que volvería a ver este lugar, dijo en voz baja. Evelyn me hizo prometer que no volvería nunca más después de que lo termináramos. Dijo que era más seguro si solo ella sabía exactamente dónde estaba todo. Ayúdame a entenderlo, le dije. Si este dinero fue incautado a delincuentes, ¿por qué no puedo simplemente entregarlo al gobierno? Deja que ellos se encarguen. Porque el gobierno que lo recibiría incluye a algunas de las mismas personas que lo robaron en primer lugar, explicó Daniel, o a sus sucesores. Las pruebas de Evelyn den nombres. Sí, pero demostrar una conspiración tan antigua, con la mayoría de los participantes originales muertos, sería casi imposible. Los activos desaparecerían en la burocracia y la verdad quedaría enterrada con ellos. Entonces, ¿qué hago? Se acercó al escritorio y abrió una de las carpetas. Evelyn tenía un plan. Pasó 30 años perfeccionándolo, esperando el momento adecuado. Quería revelarlo todo al mismo tiempo, las pruebas y los activos, hacer que fuera imposible ocultarlo. Tenía contactos, periodistas que no podían ser comprados,
organizaciones sin ánimo de lucro centradas en la corrupción gubernamental, incluso algunos políticos honestos a los que había estado vigilando. ¿Por qué nunca lo hizo? Por miedo, dijo Daniel simplemente. Miedo a equivocarse, a que la mataran antes de poder terminar, a que no importara. Cuanto más envejecía, más paralizada se sentía. Por eso te lo dejó a ti. Sabía que ella nunca tendría el valor, pero creía que tú sí. Cogí el diario de cuero y sentí su peso. ¿Estos periodistas, estos contactos, siguen vivos? Algunos sí, otros han sido sustituidos por personas investigadas antes de su muerte. Siguió actualizando su lista hasta el final. ¿Dónde está? Sacó una pequeña libreta negra del cajón inferior del escritorio. Dentro había docenas de nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico cifradas. Algunas entradas estaban marcadas con fechas y notas escritas a mano por Evelyn sobre su fiabilidad y sus áreas de especialización. ¿Hizo todo esto sola? Le pregunté a Ud. Tuvo ayuda. Yo y algunas otras personas a lo largo de los años a quienes confió piezas del rompecabezas, nunca el todo, pero sí, en su mayor parte sola. Me miró. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que viene después? Porque una vez que empieces a hacer esas llamadas, una vez que contactes con esas personas, no hay vuelta atrás. Te convertirás en un objetivo más grande que cualquier intruso. Pensé en Marcus, en cómo me había quitado todo en esa sala del tribunal mientras yo me sentaba en silencio, demasiado asustada para defenderme. Pensé en el juez que me había tratado como si no fuera nada, en todos los sistemas que me habían fallado, en todas las personas que me habían dado la espalda. Y pensé en Riley jugando al sol de la mañana, confiando en que su mamá la mantendría a salvo. Estoy dispuesta, dije, pero necesito ayuda. No puedo hacerlo sola. Daniela asintió. Entonces empecemos a hacer llamadas. Durante los 3 días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de llamadas telefónicas, correos electrónicos cifrados y escaneo de documentos. Daniel trajo el equipo, un escáner de alta resistencia, un ordenador portátil con software de seguridad y discos duros externos. Trabajamos por turnos, él durante el día mientras yo cuidaba de Riley y yo por la noche, después de que ella se durmiera. La primera persona con la que contacté fue una periodista llamada Patricia Orozco, una reportera de investigación que había construido su carrera sacando a la luz la corrupción empresarial. Según las notas de Evelyn, Patricia era una de las pocas personas que se había puesto en contacto con ella años atrás para intentar verificar los rumores sobre la desaparición de activos federales. Llevo 15 años esperando esta llamada, dijo Patricia cuando le expliqué quién era. Tu tía era una leyenda en ciertos círculos, una historia de fantasmas. La gente decía que tenía pruebas que podrían derribar a medio Washington, pero nadie podía encontrarla. En cambio, ella me encontró a mí, dije, y lo tengo todo, documentos, pruebas, los activos incautados, todo. Hubo una larga pausa. Señorita Brennan, entiende lo que está diciendo. Si lo que describe es real, tiene entre manos una de las noticias más importantes del siglo, pero también está sentada sobre un polvorín. Las personas implicadas en esto, sus descendientes, sus socios, harán todo lo que esté en su mano para detenerla. Lo sé, dije. Alguien ya lo ha intentado. Le conté lo del intruso, que me persiguieron desde mi propia casa en mitad de la noche, que Riley se escondió aterrorizado en un trastero. Entonces necesita protección, dijo Patricia con firmeza. Antes de seguir adelante, antes incluso de examinar las pruebas, tenemos que asegurarnos de que está a salvo. ¿Cómo? Publicidad. Hazte visible. Haz que, si te pasa algo, la gente se haga preguntas. Voy a escribir un artículo preliminar sobre la sobrina de Evelyn Brennan, que ha heredado una propiedad y es blanco de individuos desconocidos. Nada sobre la cámara acorazada todavía, solo lo suficiente para establecer que existes y que la gente está interesada en lo que tienes. El artículo se publicó 2 días después en un importante periódico nacional. Era pequeño, estaba escondido en las últimas páginas, pero estaba ahí. Mujer denuncia el acoso por propiedad heredada. Mencionaba mi nombre, la casa del árbol, el intento de allanamiento. No mencionaba la cámara acorazada ni el dinero, pero establecía un registro y atrajo más atención de la que esperaba. Al día siguiente de la publicación del artículo, recibí una carta, no por correo, sino dejada en la plataforma fuera de la puerta de la casa del árbol,
mientras Riley y yo estábamos dentro. Sin franqueo, sin remitente, solo mi nombre escrito en mayúsculas. Dentro había una sola frase: vende la propiedad y vete. Última advertencia. Y una fotografía de Riley tomada en el patio de su colegio hacía 3 días. Alguien nos había estado vigilándola a ella. Me temblaban tanto las manos que se me cayó la carta. Daniel la recogió, con el rostro ensombrecido. Están escalando, dijo. No podía hablar, no podía respirar. Habían amenazado a mi hija, a mi pequeña. Tenemos que sacarla del colegio, dijo Daniel. Hoy, ahora mismo. ¿Y luego qué? Pregunté con la voz quebrada. Nos escondemos aquí para siempre. Huimos. ¿En qué se diferencia eso de lo que hizo Evelyn? Evelyn no tenía un hijo que proteger. Eso me golpeó como una bofetada. Tenía razón. Ya no se trataba solo de mí, de mi valor o de mi elección. La seguridad de Riley tenía que ser lo primero. Llamé al colegio y les dije que Riley estaba enferma, que estaría fuera durante un tiempo. Luego llamé a Patricia. Han amenazado a mi hija, le dije con voz fría y monótona. Quiero hacerlo público ahora. Todo, todo. Sara, espera. No voy a esperar más. Quieren asustarme. Muy bien. Estoy asustada, pero también he dejado de estar a la defensiva. Pasamos al ataque. Lo revelaremos todo antes de que tengan oportunidad de detenernos. Patricia se quedó callada un momento. De acuerdo, pero hagámoslo bien. Coordinémonos. Necesitaré al menos una semana para verificar los documentos y construir la historia correctamente, para asegurarme de que sea irrefutable. Tienes 3 días, le dije. Después de eso lo publicaré yo misma, contigo o sin ti. Colgué y miré a Daniel. ¿Qué más tenía Evelyn en ese cuaderno? ¿Quién más puede ayudar? Durante las siguientes 72 horas, reunimos un equipo. Patricia trajo a otros 2 periodistas, ambos con experiencia en delitos financieros y corrupción gubernamental. Daniel contactó a un abogado llamado James Rothstein, un abogado defensor especializado en casos de denunciantes y con fama de intrépido. James llegó a la casa del árbol el segundo día. Un hombre alto de unos 40 años con ojos penetrantes y una intensidad que me recordaba a un boxeador esperando a que sonara la campana. Señorita Brennan, dijo, estrechándome la mano. He revisado los documentos preliminares que me envió Daniel. Si tan solo la mitad de esto es real, usted tiene en sus manos la prueba de uno de los mayores casos de corrupción sostenida en la historia de Estados Unidos. Todo es real, dije. Cada documento, cada número de cuenta, cada nombre. Mi tía pasó 30 años verificándolo. Entonces tenemos que establecer protección legal para usted inmediatamente. Voy a presentar documentos que la declaran denunciante bajo los estatutos de protección federal. No la hará inmune a las represalias, pero hará que sea legalmente problemático para cualquiera hacerle daño. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Puedo presentar los documentos hoy mismo. Pero Sara tiene que entender algo. En el momento en que hagamos esto, entrarás en una batalla legal que podría durar años. Estas personas te demandarán por todo. Afirmarán que los activos son robados, que no tienes derecho a ellos. Intentarán que te arresten. Déjalos, dije, siempre y cuando se sepa la verdad. Esa noche, Riley me preguntó por qué no podía ir más al colegio. Mamá te necesita en casa durante un tiempo, le dije, peinándole el pelo. Solo hasta que se resuelvan algunos asuntos de adultos. ¿Es por el hombre malo que vino a nuestra casa? Dudé, pero luego decidí que se merecía la verdad. Sí, cariño, hay algunas personas que no quieren que vivamos aquí, pero no vamos a dejar que ganen, ¿de acuerdo? Me miró con esos grandes ojos confiados. ¿Estamos a salvo aquí? Quería decir que sí, quería prometerle que no pasaría nada malo, pero había aprendido por las malas que las falsas promesas solo hacían que la verdad doliera más. Estoy haciendo todo lo posible para mantenernos a salvo, le dije en su lugar. Y ahora tengo amigos que nos ayudan. Buenas personas que quieren asegurarse de que no te pase nada. Como Daniel y algunos otros que aún no conoces. Lo pensó y luego me abrazó con fuerza. Me alegro de que hayamos venido aquí, mamá. Incluso con las partes malas. Es mejor que antes. Eso rompió algo en mí. Mi hija de 7 años, cuyo mundo se había puesto patas arriba por el divorcio, que había vivido en un apartamento diminuto mientras su madre tenía 3 trabajos. Pensaba que vivir en una casa en un árbol bajo la amenaza de los delincuentes, era mejor que nuestra antigua vida. Quizá lo era. Quizá no tener nada que perder era una forma de libertad. Al tercer día, Patricia llamó.
Estamos listos. La historia se publicará mañana por la mañana, en primera plana, en la edición nacional. Hemos enviado copias de los documentos clave a otras 3 publicaciones importantes con acuerdos de embargo. Si alguien intenta suprimir nuestra historia, las demás publicarán la suya inmediatamente. ¿Qué pasa con los activos?, pregunté. ¿El dinero? Esto es más complicado. No podemos transferir ni vender nada legalmente sin desencadenar investigaciones. Pero James tiene un plan. Va a presentar una petición ante el Tribunal Federal para colocar los activos en un fideicomiso supervisado hasta que se resuelva su situación legal. Básicamente, los congela, pero establece tu derecho legal. Y si el tribunal dice que pertenecen al gobierno, al menos tendrán que reconocer que existen. Y ese reconocimiento, combinado con nuestra información sobre su procedencia, obligará a investigar la corrupción original. De cualquier manera, la verdad saldrá a la luz. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en Evelyn, en cómo había vivido 30 años con ese peso, con ese conocimiento, sin confiar nunca en nadie lo suficiente como para compartirlo. Qué soledad debió de sentir, qué miedo. Yo no estaba sola. Tenía a Daniel, a Patricia, a James, a todo un equipo de personas que creían en la verdad lo suficiente como para arriesgarse a ayudarme. Y tenía a Riley durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, confiando en que tomaría la decisión correcta. Al amanecer, mi teléfono empezó a sonar. El artículo se había publicado temprano en Internet. La sobrina de un denunciante revela un plan de corrupción gubernamental que dura décadas. Debajo, un subtítulo: 310 millones en activos incautados ocultos durante 40 años. A las 8:00 de la mañana, todos los principales medios de comunicación se habían hecho eco de la noticia. A las 9:00 tenía 17 llamadas perdidas de números que no reconocía. A las 10:00 había 3 furgonetas de noticias aparcadas al pie de las escaleras de la Casa del Árbol. Daniel se acercó con aspecto preocupado. Tienes que hacer una declaración. No se irán hasta que lo hagas. Miré a Riley, que estaba viendo dibujos animados, ajena al caos exterior. Manténla dentro. No la dejes acercarse a las ventanas. Sarah, voy a hablar con ellos. Si voy a hacerlo, lo haré hasta el final. Bajé la escalera de caracol hasta donde esperaban los periodistas. Me apuntaron con micrófonos, las cámaras disparaban y las voces gritaban preguntas al unísono. Levanté la mano y poco a poco se callaron. Me llamo Sarah Brennan, dije, y mi voz resonó en el espacio abierto. Hace 48 años mi tía Evelyn Brennan era una contable forense que descubrió un enorme plan de corrupción en el que estaban involucrados funcionarios del gobierno y organizaciones criminales. La amenazaron, la atacaron y la obligaron a esconderse para proteger su vida. Antes de desaparecer, confiscó los activos que se habían obtenido a través de esa empresa criminal. 310 millones de dólares en bonos, certificados y objetos de colección que legalmente no pertenecen a nadie porque fueron robados al pueblo estadounidense. Los periodistas ahora estaban en silencio, pendientes de cada palabra. Mi tía pasó 30 años protegiendo esos activos y documentando las pruebas de los delitos que los habían generado. Cuando murió, me lo dejó todo a mí. No porque yo fuera rica, poderosa o tuviera contactos, sino porque no era nadie, solo una madre soltera que intentaba sobrevivir. Ella creía que alguien como yo, alguien que no tenía nada que perder, podría finalmente tener el valor de hacer lo que ella no pudo, sacar la verdad a la luz. Saqué una carpeta con copias de los documentos clave que James había preparado. Hoy voy a hacer públicas las pruebas de corrupción que abarcan 5 décadas. Nombres, números de cuenta, transacciones documentadas. Algunas de las personas implicadas han fallecido. Otras siguen ocupando puestos de poder, pero todas ellas participaron en el robo a los trabajadores estadounidenses, a los fondos de pensiones, a las personas que confiaban en que su gobierno las protegería. Un periodista gritó: ¿Qué quiere que pase? Miré directamente a la cámara. Quiero justicia, quiero la verdad, y quiero que todas las personas a las que se les ha dicho que no importan, que el sistema es demasiado grande para luchar contra él, sepan que a veces una sola persona puede marcar la diferencia, incluso si esa persona tiene miedo, incluso si tiene todo que perder. Otro periodista me preguntó: ¿temes por tu vida? Sí, respondí con sinceridad. Estoy aterrorizada. Alguien ya ha entrado en mi casa y ha amenazado a mi hija.
Pero tener miedo y guardar silencio son dos cosas diferentes. Yo elijo hablar. Las preguntas se sucedieron rápidamente, pero James apareció a mi lado y me puso una mano en el hombro. Eso es todo por ahora. La señorita Brennan hará declaraciones formales a través de los canales legales. Gracias. Me acompañó escaleras arriba, lejos de las cámaras, hasta la seguridad de la casa del árbol. Riley corrió hacia mí. Mamá, has salido en la televisión. Te vi por la ventana. La cogí en brazos y la abracé con fuerza. Lo sé, cariño. Ahora las cosas van a ser diferentes. Mucha gente querrá hablar con nosotros para hacernos preguntas, pero vamos a estar bien. Ella me abrazó a su vez. Porque eres valiente. Porque somos valientes. Nos corregí a las dos. Durante la semana siguiente, la noticia explotó. Se convocaron audiencias en el Congreso. El FBI abrió una investigación sobre el plan de corrupción original. Varios funcionarios actuales nombrados en los documentos de Evelyn dimitieron o fueron suspendidos de sus funciones. Los activos incautados quedaron bajo custodia federal a la espera de una resolución legal, y yo me hice famoso. No en el buen sentido. Los programas de entrevistas debatían si era un héroe o un criminal. Los troles de Internet enviaban amenazas de muerte. Los teóricos de la conspiración afirmaban que lo había inventado todo, que los documentos eran falsos, que formaba parte de un complot político. Pero también había cartas, cientos de ellas, de personas que habían perdido sus pensiones en el plan original, de familias que habían sufrido, de desconocidos que solo querían decir, gracias por ser lo suficientemente valiente como para alzar la voz. Una carta era de una mujer de Florida, cuyo padre había sido uno de los contables de bajo nivel que intentó denunciar el caso en 1978. Lo habían despedido, incluido en una lista negra, y murió arruinado y amargado. Mi padre siempre decía que alguien acabaría demostrando que decía la verdad, escribió ella. Gracias por ser esa persona. Esas cartas me ayudaron a seguir adelante cuando las amenazas empeoraron. Cuando alguien pintó con spray la palabra ladrón en el lateral de la camioneta de Danielle. Cuando se hizo necesario contar con seguridad armada solo para llevar a Riley a pasear por el bosque, el punto de inflexión llegó 6 semanas después de que se publicara la noticia inicial. Un juez federal dictaminó que los activos incautados, aunque se habían obtenido por medios irregulares, eran legalmente míos como heredera de Evelyn. El gobierno podía solicitar su devolución, pero esa petición requeriría reconocer públicamente la corrupción que los había generado. Decidieron no presentar la petición. Demasiadas personas poderosas se verían implicadas. En su lugar, James negoció un acuerdo. Yo donaría 200 millones de los activos a un fondo para compensar a las víctimas del plan original y a sus familias. Los 110 millones restantes se quedarían conmigo, obtenidos legalmente míos. No necesitaba 110 millones de dólares. No los quería. Pero James me convenció de que los conservara, de que los utilizara para financiar la fundación que estábamos creando, una organización dedicada a ayudar a los denunciantes, a sacar a la luz la corrupción, a garantizar que personas como Evelyn nunca tuvieran que volver a esconderse solas. 3 meses después de que se conociera la noticia, Riley y yo seguíamos viviendo en la casa del árbol. Habíamos reforzado la seguridad, añadido cámaras, contratado a un guardia a tiempo parcial, pero nos negábamos a marcharnos. Este era nuestro hogar. Evelyn lo había construido como un santuario, y así seguiría siendo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el bosque de tonos dorados y púrpuras, Daniel vino a visitarnos. Te he traído algo, dijo, entregándome una caja. Dentro había una fotografía enmarcada. Evelyn, probablemente en sus 40, de pie frente a la casa del árbol cuando estaba recién construida. Sonreía, algo que nunca había visto en las pocas fotos que tenía de ella. La tomó el día que terminamos la bóveda. Daniel me hizo prometer que la guardaría en un lugar seguro para dársela a quien quiera que viniera después de ella. Me quedé mirando la imagen de esta mujer, a la que apenas conocía, pero que me lo había dado todo. ¿Crees que estaría orgullosa?, le pregunté. Daniel sonrió. Una vez me dijo que el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Estabas aterrorizada, Sarah, y todavía lo estás, pero actuaste de todos modos. Sí, creo que estaría orgullosa. Esa noche, después de que Riley se durmiera, me senté en la sala principal de la casa del árbol y puse la mano sobre el suelo cálido. Ese pulso seguía ahí,
constante y fuerte, como un latido. Gracias, susurré a Evelyn, a los árboles, a cualquier espíritu que nos hubiera estado protegiendo por creer que podía hacerlo. El suelo pareció latir una vez con calidez en respuesta, y por primera vez desde el divorcio, desde el tribunal, desde que todo se derrumbó, sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. No la desesperada y ansiosa que proviene de querer que algo cambie, sino la sólida y fundamentada que proviene de saber que ya has sobrevivido a lo peor y sigues en pie. Había estado destrozada, traicionada, sin nada, pero también me habían dado una oportunidad, y la había aprovechado. Las raíces contienen más que agua, había escrito Evelyn. Contienen fuerza, contienen verdad, contienen los cimientos de todo lo que crece por encima. Había encontrado mis raíces y estaba lista para crecer. La primavera llegó a las montañas de forma diferente a como llegó al valle, más lenta, más deliberada, como si el bosque estuviera probando cada día antes de comprometerse con el calor. Me paré en la plataforma superior de la casa del árbol, con el café humeando en mis manos, viendo cómo la niebla matinal se disipaba de la cresta. Habían pasado 6 meses desde que se publicó la noticia, 6 meses desde que mi rostro apareció en los periódicos y las pantallas de televisión, 6 meses desde que dejé de ser invisible. Las batallas legales no habían terminado. Probablemente nunca lo harían por completo. Los descendientes de las personas que aparecían en los documentos de Evelyn habían presentado 3 demandas contra mí, alegando difamación, afirmando que las pruebas eran falsas y que yo había orquestado todo el asunto para obtener beneficios personales. James se ocupó de todas ellas con una eficiencia tranquila que me recordó por qué Evelyn había confiado en él en su lista. Se están agarrándose a un clavo ardiendo, me dijo la semana pasada durante nuestra videollamada. Ninguna de estas demandas sobrevivirá al juicio sumario. Solo intentan agotarte, financiera y emocionalmente. No les dejes. Ya no estaba agotada. Estaba concentrada. La fundación que habíamos creado, la Fundación Evelyn Brennan por la Verdad y la Justicia, había abierto sus puertas hacía 2 meses en un edificio renovado del centro, a unos 40 minutos de la Casa del Árbol. Habíamos contratado a un pequeño equipo, 5 personas que creían en la misión tanto como yo. Patricia Orozco había dejado su trabajo en el periódico para convertirse en nuestra directora de investigaciones. Un exagente del FBI llamado Marcus, que irónicamente compartía el nombre de mi exmarido, dirigía nuestra división de seguridad. Y una brillante joven abogada llamada Kesha gestionaba nuestro programa de asistencia jurídica para denunciantes. La fundación tenía 3 objetivos principales: proporcionar apoyo legal y financiero a las personas que intentaban denunciar la corrupción, mantener y ampliar el archivo de pruebas de Evelyn como registro histórico y compensar a las víctimas de la estafa original de 1976. Esta última parte había sido la más difícil desde el punto de vista emocional. Habíamos localizado a 63 familias que lo habían perdido todo cuando les robaron sus pensiones. Algunas de ellas eran ahora ancianas, vivían en la pobreza y seguían amargadas por las injusticias cometidas hacía 50 años. Otros eran hijos y nietos de segunda o tercera generación que no habían heredado nada más que deudas y promesas incumplidas. Uno por uno, nos pusimos en contacto con ellos, les explicamos lo que habíamos descubierto, les mostramos las pruebas de que sus padres o abuelos habían dicho la verdad todo el tiempo y les indemnizamos. No lo suficiente para reparar el daño. El dinero nunca podría hacerlo, pero sí lo suficiente para que importara. Lo suficiente para decir: se te hizo injusticia y por fin alguien lo ha reconocido. Me reuní personalmente con 17 de esas familias. Cada reunión me partió el corazón y lo reconstruyó más fuerte. Estaba Gerald Mason, de 87 años, que lloró cuando le entregué un cheque por $200,000. La pensión robada a su padre por fin había vuelto. Sabía que no estaba loco, repetía Gerald. Lo sabía. Estaba Sandra Washington, cuya madre había sido secretaria en una de las empresas Shell. Había intentado denunciar irregularidades y la despidieron, incluyéndola en una lista negra en todos los trabajos a los que se presentó después. Sandra había crecido viendo a su madre limpiar casas y preguntándose qué había hecho mal. Murió pensando que había cometido un error, me dijo Sandra, pero era una heroína, y ahora todo el mundo lo sabrá.
Esas reuniones me cambiaron. Me recordaron por qué era importante, por qué valía la pena alzar la voz incluso cuando eso lo costaba todo. Riley también había cambiado. Había cumplido 8 años en febrero y lo celebramos con una pequeña fiesta en la casa del árbol. Solo ella, yo, Danielle y algunos niños de su nueva escuela. Había empezado en una academia privada a 40 minutos de distancia, un lugar con buena seguridad y profesores que entendían que a veces los alumnos necesitaban más privacidad. La matrícula era cara, pero ahora podíamos permitírnosla. Ella no entendía del todo lo que había pasado, lo que yo había hecho, lo que habíamos pasado, pero entendía lo suficiente. Sabía que su madre se había enfrentado a gente mala. Sabía que habíamos tenido miedo, pero no habíamos huido. Y sabía que la casa del árbol, nuestro extraño y mágico hogar en el bosque, nos había protegido. Mamá me dijo una noche antes de acostarse, cuando sea mayor, quiero ser valiente como tú y como la tía abuela Evelyn. Ya eres valiente, cariño, le respondí. Has sido valiente todos los días desde el divorcio. No, insistió. Quiero ser valiente de una forma que ayude a la gente, como tú haces ahora. Fue entonces cuando supe que estaría bien. Pasara lo que pasara, enfrentáramos los retos que tuviéramos por delante. Riley crecería sabiendo que una sola persona puede marcar la diferencia. Que tener miedo no significa ser débil. Que a veces lo más importante que puedes hacer es decir la verdad, incluso cuando todo el mundo quiere que te calles. La ciudad de Hollow Ridge también se había transformado a nuestro alrededor. La tienda donde la mujer me había advertido sobre la casa del árbol maldita ahora vendía camisetas con la cara de Evelyn y las palabras Truth Teller, la que dice la verdad, debajo. Me pareció hortera y conmovedora al mismo tiempo. La ciudad llevaba años muriendo lentamente. Los jóvenes se marchaban, los negocios cerraban, la esperanza se desvanecía, pero la fundación trajo puestos de trabajo. La atención de los medios atrajo a los turistas. La gente empezó a venir de todo el país para ver la casa del árbol, visitar la fundación y conocer a la mujer que había sacado a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Estados Unidos. Odiaba la atención, pero me encantaba lo que había conseguido. Habíamos convertido parte de la propiedad de la Casa del Árbol en un pequeño centro de visitantes. Daniel me había ayudado a construirlo, una estructura sencilla que se integraba en el bosque. En su interior, exhibíamos parte de la investigación de Evelyn, copias cuidadosamente seleccionadas de las pruebas, fotos de la cámara acorazada antes de que la vaciáramos. Contábamos su historia, nos asegurábamos de que la gente entendiera que ella había sido la verdadera heroína, no yo. Yo solo había terminado lo que ella había empezado. La cámara acorazada permaneció sellada. Después de retirar todos los activos, documentarlo todo y transferir lo que había que transferir, la volví a cerrar. El suelo habitable se había asentado de nuevo sobre ella, ocultando la entrada. A veces pensaba en abrirla, en volver allí abajo, pero nunca lo hice. Había cumplido su propósito. Dejémosla descansar. Un martes por la mañana a finales de abril, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no respondí. Años de amenazas de muerte y acoso me habían vuelto cautelosa, pero algo me hizo descolgar. Señorita Brennan, me llamo Caroline Mitchell. Soy productora de 60 Minutes. Nos gustaría hacer un reportaje sobre usted y la historia de su tía. Había rechazado docenas de solicitudes de entrevista en los últimos meses, pero 60 Minutes era diferente, serio, respetado, y yo estaba cansada de dejar que otras personas controlaran la narrativa. ¿En qué se centraría el reportaje?, pregunté. En el valor de su tía, en su valor, en lo que se necesita para plantar cara a los poderosos, en cómo la decisión de una persona de alzar la voz puede cambiarlo todo. Hizo una pausa. Y nos gustaría entrevistar a algunas de las familias a las que ha ayudado. Dejar que cuenten sus historias. Eso lo decidió todo. De acuerdo. Pero tengo condiciones. Negociamos durante 3 días. Quería tener la aprobación editorial sobre cualquier cosa que tuviera que ver con Riley. Quería que Gerald Mason, Sandra Washington y los demás tuvieran un papel destacado, no solo ser notas al pie de mi historia. Quería que explicaran el análisis financiero, que mostraran a la gente exactamente cómo funcionaba la corrupción, que hicieran imposible descartarla o minimizarla. Aceptaron todo. La entrevista tuvo lugar en la Casa del Árbol en una preciosa mañana de mayo. La entrevistadora era una mujer llamada Diana Harris,
conocida por sus preguntas duras pero justas. No me lo puso fácil. Algunas personas dicen que te estás beneficiando del trabajo de tu tía. Dicen que has utilizado sus pruebas para hacerte rico y famoso. ¿Qué respondes a eso? Esperaba esa pregunta. Estaba preparado para ella. Les diría que tienen razón en parte. Respondí, ahora soy rica, o al menos vivo cómodamente, pero no busqué eso. Mi tía me dejó una elección, quedarme con el dinero o revelar la verdad. Elegí ambas cosas porque me di cuenta de que no eran contradictorias. El dinero me da los recursos para asegurarme de que la verdad siga siendo visible para ayudar a las personas que fueron perjudicadas. Si hubiera intentado hacer esto sin dinero y desesperada, me habrían destruido en una semana. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Diana, de haber hablado. Pensé en las amenazas de muerte, las demandas, las noches en las que no podía dormir porque me aterrorizaba que alguien le hiciera daño a Riley. Pensé en cómo mi exmarido había intentado utilizar mi inestabilidad para solicitar la custodia total, una petición que James había destruido con facilidad en el tribunal. Todos los días, dije con sinceridad, pero me arrepiento más de haber guardado silencio. ¿Qué quieres decir? Guardé silencio en mi matrimonio cuando debería haber hablado. Me quedé callada en la sala del tribunal cuando el juez estaba dividiendo mi vida de forma injusta. Me quedé callada tantas veces porque pensaba que eso era lo que debían hacer las mujeres como yo. Mantener la cabeza gacha, no crear problemas, sobrevivir. Miré directamente a la cámara, pero sobrevivir no es vivir, y yo estaba cansada de solo sobrevivir. El episodio se emitió en junio. Lo vieron 47 millones de personas. La página web de la fundación se colapsó por el tráfico. Las donaciones llegaron a raudales. Más familias se presentaron. Personas que se habían visto afectadas por la corrupción original, pero que nunca la habían denunciado. Nunca habían buscado una indemnización porque pensaban que nadie les creería. Nosotros les creímos y les ayudamos. En julio, habíamos indemnizado a 92 familias. En agosto, a 138, y los 200 millones que había reservado casi se habían agotado. Pero no importaba. Habíamos logrado lo que Evelyn nunca pudo: justicia para las personas que habían sido perjudicadas. No era una justicia perfecta ni completa, pero era algo real. Un día especialmente memorable a principios de agosto, me reuní con una familia que casi me destrozó: los Henderson. Robert Henderson había sido un sindicalista en 1977 que descubrió que el fondo de pensiones que gestionaba estaba siendo sistemáticamente vaciado. Lo denunció a las autoridades federales. 2 semanas después, lo encontraron muerto en su garaje. Se dictaminó que se trataba de un suicidio por envenenamiento con monóxido de carbono. Su viuda, Martha, ahora de 91 años, se sentó frente a mí en la oficina de la fundación, con las manos temblorosas mientras sostenía una fotografía descolorida de su marido. «Lo mataron», dijo, con voz firme a pesar de su edad. Todo el mundo decía que estaba loca, que el dolor me había vuelto paranoica, pero yo sabía que Robert nunca nos habría abandonado así. Tenía 3 hijos, nos quería. Saqué los documentos de Evelyn. Allí, con su meticulosa letra, había una anotación con fecha del 5 de octubre de 1977. Robert Henderson, organizador sindical, denunció un fraude de pensiones al FBI, hallado muerto el 19 de octubre. Circunstancias sospechosas. Investigar más a fondo. Evelyn lo sabía. Lo documentó. Pero para entonces ya se había escondido, incapaz de hacer nada al respecto. Tu marido fue asesinado porque intentó hacer lo correcto, le dije a Martha con delicadeza. Y tú has tenido razón todos estos años. Siento mucho que nadie te creyera. Martha lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por fin puedo decirles a mis hijos que su padre no era un cobarde, sino un héroe. Le dimos a la familia Henderson $500,000, no porque tuviéramos que hacerlo. Técnicamente, ellos no formaban parte del robo de las pensiones, sino porque Robert Henderson había muerto tratando de sacar a la luz la misma corrupción que Evelyn había documentado. Merecía ser honrado. Su familia merecía una compensación. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todos los Robert Henderson del mundo. Personas que habían intentado alzar la voz y habían sido destruidas por ello. Personas cuyas familias aún cargaban con la vergüenza y la confusión de pérdidas que no tenían sentido. La fundación no podía salvarlos a todos. Ni siquiera podía encontrarlos a todos. Pero podíamos crear un registro.
Podíamos asegurarnos de que sus nombres significaran algo. Podíamos demostrar que plantarle cara a la corrupción, incluso cuando eso costaba todo, importaba. Empecé un nuevo proyecto, el muro conmemorativo, una instalación física en la oficina de la fundación, donde documentábamos a todas las personas que podíamos encontrar que habían sido perjudicadas por intentar sacar a la luz el plan de 1976 o la corrupción relacionada. Nombres, fotos, historias. Robert Henderson fue el primero en aparecer, pero encontramos a otros 37. Contables que habían sido despedidos, abogados que habían sido inhabilitados, periodistas que habían sido incluidos en listas negras, incluso un congresista que había perdido su escaño por hacer demasiadas preguntas. Les honramos a todos. Nos aseguramos de que la gente conociera sus nombres. Nos aseguramos de que no fueran olvidados. Las batallas legales finalmente se resolvieron en septiembre. Las 3 demandas contra mí fueron desestimadas con perjuicio, lo que significa que no podían volver a presentarse. La jueza del último caso había sido especialmente dura en su fallo, afirmando que las pruebas que había presentado eran abrumadoras. Estaban meticulosamente documentadas y eran claramente auténticas. Añadió que los intentos del demandante de silenciarme mediante un litigio eran un abuso evidente del sistema legal. James me llamó inmediatamente después del fallo. Se ha acabado, Sarah. Has ganado por completo. No sentía que hubiera ganado. Sentía que había sobrevivido, pero tal vez eso era lo mismo. Esa noche, reuní a todos los que me habían ayudado. Daniel, Patricia, James, Keisha, Marcus y el resto del personal de la fundación. Nos reunimos en la Casa del Árbol, el lugar donde todo había comenzado, y preparé la cena para todos. Nada sofisticado, solo pasta, ensalada y pan, pero preparado con mucho cariño. Riley me ayudó a poner la mesa, charlando sobre su día en el colegio, sobre un proyecto en el que estaba trabajando sobre mujeres que habían cambiado la historia. El mío es sobre ti y sobre la tía abuela Evelyn, anunció con orgullo. ¿Qué vas a decir?, le pregunté. Lo pensó seriamente, que a veces lo más valiente que se puede hacer es decir la verdad, incluso cuando tienes miedo, especialmente cuando tienes miedo. Daniel levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis, por Evelyn, que plantó semillas que nunca llegó a ver crecer, y por Sarah, que las regó con valentía y cultivó un bosque. Todos bebimos. Entonces Patricia se puso de pie. Y por Riley, que nos recuerda por qué todo esto importa. No luchamos por el pasado, luchamos por el futuro. Siguieron más brindis. Por la verdad, por la justicia, por las segundas oportunidades, por las pequeñas victorias y las largas batallas, por la gente corriente que hace cosas extraordinarias. Más tarde, cuando todos se habían ido a casa y Riley estaba dormida, me senté sola en la sala principal de la Casa del Árbol. El suelo estaba caliente bajo mis pies. Ese pulso seguía ahí, constante como un latido. Una vez le pregunté a una botánica si era posible que las raíces de los árboles generaran calor para crear esa sensación. Ella respondió, no, en realidad no. No de ninguna manera que tuviera sentido científico, pero yo lo sentía de todos modos y dejé de cuestionarlo. Algunas cosas no necesitaban explicaciones científicas. Algunas cosas simplemente eran. Saqué un diario que había estado llevando. Empecé al día siguiente de la publicación del primer artículo. En él había documentado todo. Las amenazas, las victorias, las familias que había conocido, las lecciones que había aprendido. Algún día tal vez Riley querría leerlo. Tal vez alguien más necesitaría saber que una sola persona realmente podía marcar la diferencia. Escribí, 23 de septiembre, todas las demandas desestimadas. La fundación prospera. Riley feliz y sana. La Casa del Árbol se mantiene firme, aún protegiéndonos. No soy la mujer que era hace 6 meses o hace un año, o cuando Marcus me dejó en esa sala del tribunal. Soy alguien nuevo, alguien más fuerte. No porque ya no tenga miedo, sino porque he aprendido a actuar a pesar del miedo. Tía Evelyn, donde quiera que estés, espero haberte hecho sentir orgullosa. Espero que ahora puedas descansar, sabiendo que la verdad por fin ha salido a la luz. Cerré el diario y miré a mi alrededor. Esa extraña e imposible casa del árbol, construida en robles vivos, sostenida por raíces que se adentraban profundamente en la tierra. Evelyn había pasado 30 años allí, escondida, protegiendo, temerosa. Pero también se había estado preparando, documentando,
construyendo algo que sobreviviría a su miedo. Las raíces sostienen más que agua, sostienen fuerza, sostienen memoria, sostienen los cimientos de todo lo que crece por encima. En octubre, celebramos nuestra primera entrega anual del premio Evelyn Brennan Truth Teller, otorgado a alguien que haya demostrado un valor excepcional al denunciar la corrupción o la injusticia. El primer galardonado fue un antiguo científico de la EPA que denunció el encubrimiento de la contaminación, perdiendo su trabajo y su reputación en el proceso. Pensaba que estaba solo, dijo en su discurso de aceptación. Pensaba que a nadie le importaría, que no tendría importancia. Pero Sarah Brennan y esta fundación demostraron que alzar la voz sí importa, que la verdad sí importa, y que no hace falta ser poderoso para ser poderoso. Los 200 asistentes que abarrotaban el pequeño auditorio de la fundación se pusieron en pie. Me senté en la primera fila, junto a Riley, con lágrimas corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Por eso Evelyn me había dejado todo. No porque yo fuera especial, elegida o destinada a la grandeza, sino porque había sufrido lo suficiente como para comprender por qué la verdad importaba. Lo suficientemente pobre como para recordar lo que se sentía al sufrir una injusticia. Lo suficientemente asustada como para reconocer el valor cuando lo veía. En noviembre, mi exmarido Marcus se volvió a casar. Vi el anuncio en las redes sociales. Una foto de él y su joven esposa en una playa tropical, ambos bronceados y sonrientes. Antes, esa imagen me habría destrozado, me habría hecho sentir inútil, reemplazable, olvidada. Ahora la miraba y no sentía más que alivio. Él había conseguido lo que quería. Alguien joven y sin complicaciones. Alguien que no le desafiaría ni le exigiría igualdad. Y yo había conseguido lo que necesitaba. Liberarme de un hombre que nunca me había valorado, que nunca había visto mi fuerza. Borré la publicación y bloqueé su cuenta, no por ira, sino por indiferencia. Él era parte de un pasado que había superado. Esa misma semana, recibí una carta de la madre de Marcus. Estuve a punto de tirarla sin leerla, pero la curiosidad pudo más que yo. Querida Sara, comenzaba, te debo una disculpa. Cuando Marcus y tú os divorciasteis, me puse de su parte sin dudarlo. Me dije a mí misma que debías de haber hecho algo para alejarlo, que no eras lo suficientemente buena para nuestra familia. Me equivoqué. Al ver lo que has logrado, al ver el valor que has demostrado, al leer sobre las vidas que has cambiado, ahora me doy cuenta de que Marcus nunca fue lo suficientemente bueno para ti. Siempre fuiste más fuerte de lo que cualquiera de nosotros creía. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, aunque ya no tenga derecho a ese orgullo. Espero que algún día puedas perdonarme con arrepentimiento y respeto. Margaret. Lo leí 3 veces y sentí que algo antiguo y dolorido por fin comenzaba a sanar. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era suficiente, que de alguna manera había fracasado como esposa, como mujer, pero no había fracasado. Simplemente me había casado con la persona equivocada, rodeada de gente que no sabía ver mi valor. Le respondí con solo 2 frases. Gracias por tu carta. Te perdono y te deseo lo mejor. Y lo decía en serio. El perdón no tenía que ver con ellos. Se trataba de liberarme del peso que había estado cargando. La creencia de que su juicio sobre mí tenía algún poder. Diciembre trajo la primera nevada a Hollow Ridge. Riley se despertó con los árboles cubiertos de blanco y gritó de alegría, saliendo corriendo en pijama antes de que pudiera detenerla. Hicimos un muñeco de nieve en la plataforma fuera de la casa del árbol. Le pusimos una bufanda y una nariz de zanahoria y tomamos fotos que sabía que atesoraría para siempre. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la estufa de leña y Riley dormía acurrucada bajo las mantas, recibí un correo electrónico. El asunto decía, gracias de parte de alguien a quien nunca conocerás. Dentro decía, me llamo Jennifer. Soy una contable de bajo nivel en una gran empresa. Hace 6 meses descubrí pruebas de fraude. Un fraude masivo que está perjudicando a miles de empleados. Iba a guardar silencio. Tengo hijos. No puedo permitirme perder mi trabajo. No puedo permitirme luchar. Pero entonces vi tu historia. Vi lo que hiciste, lo que te costó, lo que ganaste. Y me di cuenta de que no podría vivir en paz conmigo misma si me quedaba callada. Hoy lo he denunciado todo a la SEC. No sé qué pasará ahora. Estoy aterrorizada. Pero quería que supieras que me has inspirado, que tu valentía me ha dado valor,
que la base que has construido ya está salvando a personas que aún no conoces. Gracias. Lo leí 3 veces y luego se lo reenvié a Daniel, a Patricia, a todos los que habían ayudado a construir esto que habíamos creado. Este era el legado que Evelyn realmente me había dejado. No era dinero, ni siquiera la verdad, sino la prueba de que el valor de una persona podía extenderse, podía llegar a personas que nunca conocerían, podía cambiar el mundo de formas que nunca verían. En Nochebuena, celebramos una pequeña reunión en la casa del árbol. Solo el equipo principal y algunas de las familias a las que habíamos ayudado. Gerald Mason vino con su nieta. Sandra Washington trajo el viejo cuaderno de su madre, en el que había documentado las irregularidades que había visto, las pruebas que le habían costado el despido. Quiero donarlo al archivo de la fundación, dijo Sandra, para que la gente la recuerde, para que su nombre signifique algo. Al día siguiente lo colocamos en una vitrina en el centro de visitantes, justo al lado del diario de cuero de Evelyn. 2 mujeres con 50 años de diferencia, ambas lo suficientemente valientes como para documentar la verdad, incluso cuando el mundo las castigó por ello. Al terminar el año me encontré reflexionando sobre lo mucho que había cambiado. Hace 12 meses, estaba en ese pequeño apartamento, con 3 trabajos, sobreviviendo a duras penas. Era invisible, impotente, derrotada. Ahora tenía dinero que no necesitaba, un hogar que parecía mágico, una hija que prosperaba y un propósito que me hacía levantarme de la cama cada mañana. Tenía gente que me respetaba, no por con quién me había casado o por mi aspecto, sino por lo que había hecho, por lo que me había atrevido a hacer. Ya no era la misma persona. El divorcio no me había destrozado, la traición no me había destruido. Simplemente habían eliminado todo lo que no importaba, dejando solo la esencia de quién era realmente. Y resultó que yo era alguien lo suficientemente valiente como para mantenerme en pie. En Nochevieja, Riley y yo subimos a la plataforma superior de la casa del árbol para ver la puesta de sol. Todo el valle se extendía ante nosotros, bañado por una luz dorada y púrpura. El bosque estaba tranquilo, en paz, envolviéndonos en su antiguo abrazo. «Mamá», dijo Riley, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, cariño. ¿Crees que la tía abuela Evelyn sabía que esto iba a pasar? ¿Que tú harías todo esto?» Pensé en la carta, en las palabras de Evelyn. «Creo que eres lo suficientemente fuerte para afrontarlo. Creo que ella lo esperaba». Le dije que ella creía en mí antes de que yo creyera en mí misma. A veces eso es todo lo que se necesita. Una persona que crea en ti lo suficiente como para darte una oportunidad. Riley asintió con la cabeza, procesando esto. «Entonces yo también creo en ti, mamá». La acerqué a mí y le di un beso en la cabeza. «Y yo siempre creo en ti». Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte y aparecían las primeras estrellas, sentí ese latido a través del suelo bajo nuestros pies, más fuerte que nunca. El suelo vivo, el corazón palpitante de esta imposible casa del árbol, parecía estar celebrando con nosotros. Las raíces contienen más que agua, contienen más que secretos, contienen los cimientos de todo lo que llegamos a ser cuando somos lo suficientemente valientes como para crecer. Había llegado aquí destrozada, traicionada, sin nada más que una hija de 7 años y los últimos restos de esperanza. Evelyn me había dado a elegir, coger el dinero y esconderme, o revelar la verdad y luchar. Yo había elegido luchar, y al luchar, había descubierto algo más valioso que $310 millones. Me había descubierto a mí misma, no a la mujer con la que Marcus se había casado y había abandonado, no a la madre soltera que luchaba por salir adelante con 3 trabajos, no a la persona invisible que la sociedad pasaba por alto, sino a Sarah Brennan, la que dice la verdad, la denunciante, la protectora de su hija, la guardiana del legado de su tía, alguien que había sido puesta a prueba y no había retrocedido, alguien que había tenido miedo y lo había hecho de todos modos. La casa del árbol había protegido a Evelyn durante 30 años. Ahora nos protegía a nosotros. Pero más que eso, era un recordatorio de que a veces las estructuras más fuertes no están hechas de acero y hormigón. Están hechas de valentía y verdad y de las profundas raíces de las personas que se niegan a permanecer en silencio. Mientras Riley y yo bajábamos las escaleras para volver al cálido interior, volvía a apoyar la mano en la barandilla de madera, suave por los años de contacto con Evelyn, ahora marcada por el mío. «Gracias», le susurré a los árboles, a cualquier espíritu que velara por este lugar.
El viento entre las ramas sonó casi como una voz que respondía, «De nada, ahora ve a cambiar el mundo». Y me di cuenta de que ya lo estaba haciendo. La fundación siguió creciendo. A finales de enero, habíamos contratado a 10 empleados más. Habíamos abierto una oficina satélite en Washington, D.C., más cerca de los centros de poder a los que queríamos hacer rendir cuentas. Habíamos puesto en marcha un programa de becas para hijos de denunciantes, niños como Riley, cuyas vidas se habían visto trastornadas porque sus padres habían elegido la verdad en lugar de la seguridad. En febrero me invitaron a dar una charla en la Facultad de Derecho de Harvard. Yo, una mujer que apenas se había graduado en una universidad estatal con un título en educación artística, de pie frente a algunas de las mentes jurídicas más brillantes del país. Estaba aterrorizada, pero fui de todos modos. La ley se supone que protege a quienes dicen la verdad, dije al auditorio lleno de estudiantes de derecho, pero con demasiada frecuencia protege al poder. Ustedes se graduarán aquí con oportunidades que la mayoría de la gente nunca tiene, con conexiones, con credibilidad, con puertas que se les abrirán. Lo que hagan con ese privilegio es importante. Pueden utilizarlo para defender a los poderosos, para ayudarles a ocultar sus delitos, para construir muros alrededor de la injusticia, o pueden utilizarlo para derribar esos muros. La elección será suya. Elijan con prudencia, elijan con valentía. Y recuerden que, a veces, los clientes más importantes son los que no pueden permitirse pagarles. El discurso fue recogido en revistas jurídicas y medios de comunicación. Después, 3 estudiantes se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que querían trabajar para la fundación tras graduarse. Contratamos a los 3 como becarios. Las ondas continuaron propagándose. En marzo, otros 12 denunciantes habían dado a conocer importantes casos de corrupción, todos ellos citando mi historia como inspiración. La fundación proporcionó apoyo legal y financiero a 8 de ellos. 2 ya habían ganado acuerdos extrajudiciales. 1 había provocado una investigación del Congreso. Estábamos construyendo algo más grande de lo que jamás había imaginado. No solo una fundación, sino un movimiento, una red de personas que se negaban a permanecer en silencio, que creían que la verdad era más importante que la comodidad, que entendían que el cambio real requería valor real. Cualquiera puede encontrar una fuerza que no sabía que tenía si está dispuesto a profundizar lo suficiente como para confiar en las raíces que lo sostienen y creer que, incluso en los momentos más oscuros, el valor puede echar raíces y convertirse en algo extraordinario. Cuando el primer día del nuevo año amaneció sobre las montañas, Sarah Brennan ya no se veía a sí misma como la mujer que había sido traicionada y abandonada sin nada. Se había convertido en la mujer que convirtió una herencia sin valor en un movimiento, que transformó el miedo de su tía en su propio propósito feroz y que demostró que, a veces, el arma más poderosa contra la corrupción no es el dinero ni la influencia. Es una persona lo suficientemente valiente como para decir la verdad. La casa del árbol en el bosque ya no era solo un escondite. Se había convertido en un faro y la madre soltera que antes se sentía invisible se había vuelto imposible de ignorar. Porque para Sarah y para todos los que seguirían su ejemplo, la fuerza no provenía de no caer nunca. Provenía de las raíces que te mantenían firme cuando decidías volver a levantarte. Fin. A continuación, te esperan 2 historias más poderosas. Haz clic para seguir descubriendo la verdad con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que el valor de una sola persona puede cambiar las cosas.